Pues ahora ya el micro es tuyo, Elisa, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por la presentación. Como dice Pilar, la comunicación es importante y decimos que hay que comunicar y que es muy importante comunicar y que si lo que no se comunica no existe, lo que no se comunica sí que existe. Lo que pasa es que no se conoce. Esa es la diferencia. Entonces, el sector agroalimentario precisamente es uno de los que pues, no se conoce porque no se ha comunicado y no se ha contado. ¿Por qué no se ha comunicado y no se ha contado? Pues porque prácticamente hasta hace un tiempo no tenía ninguna necesidad. Primero porque los alimentos es algo básico y ahora precisamente en tiempos de pandemia es un valor que se ha recuperado, ¿no? Volver a lo básico, volver a lo esencial, volver a la alimentación, porque realmente lo que necesito para vivir es una buena alimentación, una buena salud, y ha sido un poco un momento en el que hemos vuelto a reconocer el valor de la alimentación y de los alimentos. Pero tampoco que durante mucho tiempo se ha banalizado, porque la verdad es que se ha demostrado en esta época que la cadena agroalimentaria funciona y funciona muy bien, no hemos tenido ningún tipo de desabastecimiento, cuando al principio parecía que podía haberlo, pero no lo hemos tenido. Y bueno, la verdad es que las neveras las tenemos llenas, con lo cual, pues como no tenemos desabastecimiento, si es tan fácil como ir al supermercado, ahora ir al supermercado es un poco más difícil, pero llegamos y prácticamente tenemos todos los alimentos, los podemos comprar. Pues la verdad es que la alimentación es un bien básico que ahora que la sociedad actual no está con el valor que pensamos o que algunos pensamos que tendría que tener. Por eso, precisamente, no se ha comunicado tanto la importancia de la comunicación del sector agrario o de la producción agraria o de la producción de los alimentos o de la industria agroalimentaria. Luego también es verdad que en las últimas décadas la distancia entre el medio rural, entre los núcleos rurales y el medio urbano se ha ampliado. ¿En qué sentido? Pues en que antes en las ciudades pues prácticamente todos tenían un pueblo y venían de un pueblo, y en un pueblo estás más próximo de la producción agraria. Ahora también os digo que no se está tan próximo como hace 20 o hace 30 años, porque los agricultores pues, se han profesionalizado, no son tantos, son menos, y bueno, sabes más o menos cuándo se siembra, cuándo se cosecha, cuándo hay una campaña, ¿no? Pero sí que esa distancia entre los alimentos y los ciudadanos y la producción de alimentos y los ciudadanos es más larga, con lo cual pues hay un mayor desconocimiento de cómo se producen los alimentos. Hay, como digo yo, cada vez en las ciudades hay menos gente que no tiene pueblo y que tiene pueblo, perdón, y es una pena. Para mí cuando me encuentro a alguien que me dice pues que no tiene pueblo, digo, pues pobrecito, la verdad, me da pena, porque yo creo que tener un pueblo es una riqueza. Y es una riqueza de conocimiento, no solamente sino de conocimiento de lo que hay en un pueblo, del sentir, del funcionar, del pensar, de los vecinos, o sea, de todo, ¿no? Es una riqueza, pienso que también cultural, ¿no? y personal. Y bueno, ese nexo se ha distanciado, está un poco más roto y por eso no se conoce pues muy bien cómo se produce la leche, cómo se produce la carne o la diferencia pues, del vacuno de carne del vacuno de leche o de los cereales de invierno de los cereales de verano, ¿no? de primavera, perdón. Entonces, pues bueno, volviendo a que sí, pues comunicar es importante, pero como decía pues el director, el presidente de los directores de comunicación, que ya falleció, con Ricardo Pereda, un compañero periodista, la comunicación tiene muchos creyentes, es como la religión, tiene muchos creyentes pero pocos practicantes. Y es una pena, es decir, todos se nos llena la boca y los periodistas y los que nos dedicamos a la comunicación pensamos que esto es la pera, que comunicar es muy importante, pero luego a la hora de invertir, pues a todos les cuesta. A ver, yo hoy os voy a hablar de la importancia de la comunicación y de informar adecuadamente. Y bueno, os voy a hablar de hacer un plan de comunicación, que aquí se os va a pedir un plan de marketing, un plan de negocio, un plan de financiación. Pues yo creo que también tendríais que dedicar un rato a pensar y a escribir un pequeño plan de comunicación de qué queréis hacer con vuestro producto, con vuestra empresa.
Y también os voy a aconsejar que siempre que queráis hacer algo de comunicación, habrá cosas que las podáis hacer vosotros y habrá otras cosas que es mejor que contratéis a un profesional. Igual que si yo, periodista, me quiero poner a cultivar maíz, pues igual tengo que irme a una empresa de servicios o a un ingeniero o quiero poner en riego una finca, tendré que consultar a un especialista, pues lo mismo en temas de comunicación. Porque da la sensación que como comunicar a veces es hablar o es contar o es juntar palabras, como eso lo podemos hacer todos, ¿no? Pues es más fácil. Pues no, esto también tiene su técnica y también tiene sus conocimientos y os voy a intentar transmitir algo de esos conocimientos para explicaros la importancia de comunicar y que si alguna vez herramientas para que podáis comunicar o para que sepáis en el momento en el que queréis comunicar qué tenéis que hacer y dónde tenéis que ir, ¿no? O a quién podéis llamar para que os asesore. Porque ya, empezando con la presentación, pues estamos en un mundo en el que todo comunica. Y aquí en nuestro sector, en el sector agroalimentario, muchas veces se dice que somos lo que comemos. Muchas veces también yo a lo largo de mi trayectoria profesional, que como os ha dicho Pilar, bueno, pues yo soy periodista, considero que especializada en agricultura porque durante 15 años estuve trabajando en un grupo de comunicación nacional que teníamos, yo dirigía un periódico que se llamaba Europa Agraria, en el que analizábamos pues todo lo que era la información política y económica del sector primario. Y bueno, cuando esta empresa, pues 15 años después, desapareció a raíz de la anterior crisis económica, pues bueno, yo me quedé en mi sector, a trabajar en el sector agrario, que es realmente lo que creo que conozco. Digo que creo que conozco porque todos los periodistas tenemos un mar de conocimientos, pero con un dedo de profundidad. No sé si el dedo es así o así, pero la verdad es que la profundidad... Ayer, por ejemplo, hablaba con un cliente para el que ayer estuvimos trabajando en cuestiones de startups alimentarias. Y yo le decía, pues mira, es que yo de startups alimentarias precisamente un gran conocimiento no tengo. O sea, yo ya conoces el sector agroalimentario, a lo mejor de la política agraria común es de lo que yo que me puedo considerar una friki de la PAC, por decirlo así, y aún así, con todos los cambios que tiene, tampoco la llego a dominar. Con lo cual, pues bueno, os digo que considero que soy especializada en agricultura y en alimentación, pues porque llevo mucho tiempo trabajando, pero luego la agricultura y la alimentación es que es muy amplia, no es lo mismo el vacuno de carne que el vacuno de leche, la vaca de carne que la vaca de leche, no es lo mismo el tomate para el consumo en fresco que para embotar, pero ni en la variedad, ni en el cultivo, ni en el producto, ni en el proceso de la industria, ni en el proceso de la comercialización, ni en el precio, ni en nada. ¿Y es un tomate o es una vaca? Pero no tiene nada que ver, es diferente. Entonces, pues, de hecho, estamos periodistas dentro de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, en la que estoy, pues que dentro de nuestro sector, pues ya sabemos, pues el que sabe más de fitosanitarios, el que sabe más de leche, el que sabe más de maquinaria, el que sabe más de industria, porque veáis lo amplio que es esto, ¿no? Muchas veces también decimos que somos lo que producimos, porque yo me he dado cuenta pues que, por ejemplo, el agricultor de Murcia no tiene nada que ver con el agricultor de Aragón, pero para nada, para nada. ¿Por qué? Pues porque el cultivo es diferente o la producción es distinta. Un productor de Murcia está acostumbrado pues, a una producción de hortaliza, principalmente, o de fruta, que exporta, que además pues, te la saca en menos meses. Y entonces está pensando siempre en innovación, en nuevas variedades, en la exportación. Y aquí, pues en Aragón, pues si lo comparamos, aquí también tenemos muchos productores de fruta, pero si lo comparamos con un productor de cereal, también hay mucha innovación, pero la producción de cereal es como más lenta, no es tan, y no piensa tanto en los mercados de la exportación como puede pensar el productor de Murcia. Entonces, somos lo que comemos, somos lo que producimos, pero sobre todo somos lo que comunicamos. Y esto es importante que lo sepáis, lo que comunicamos con lo que hablamos, con lo que enseñamos, pero también con lo que somos. Y eso es lo más difícil, porque no podemos cambiar muchas veces como somos, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, hablamos de la comunicación, de la comunicación de lo que contamos y de lo que transmitimos, de la comunicación no verbal, ¿no? Y la comunicación no verbal dice muchos de nosotros, tanto que en ocasiones puede llegar a suponer
más, el 70% de lo que podéis percibir de mí es lo que estáis viendo, ¿no? No es el conocimiento que os quiero transmitir. Con lo cual, pues eso es mucho. Y la verdad es que también puede ser un poco frustrante para mí, porque después de prepararte la clase, de intentar transmitir todos los conocimientos, os vais a quedar más, pues a lo mejor, pues con lo que veis detrás, con las gafas o con el pelo, que con lo que os pueda contar, ¿no? O sea que imaginaros si en la comunicación no verbal no dice mucho. Dice, pues, el pelo, lo que os movéis, el tono de voz, el ritmo de a la hora de hablar. Aquí os doy ejemplo, pues os he puesto, a ver, que hasta nuestra forma de vestir. Y esto es un poco tontería, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta. Esta es una presentadora de televisión que presentó MasterChef y presentó, creo que luego, La Voz. ¿Veis? Va vestida en rojo, pero no tiene nada que ver el tipo de vestimenta y el estilo, por decirlo así, en un programa que en otro. ¿Por qué? Porque no era igual, no tenía que transmitir lo mismo. En uno pues era un programa no más serio, pero el de MasterChef pues un poco más formal, y el de La Voz pues un programa un poco más rockero, ¿no? El pelo lo lleva diferente, o sea, pues eso, pantalón, pues lencería, la postura de ella no tiene nada que ver en la fotografía de La Voz, que es un poco más informal, que en la otra que está de puesta. Eso transmite, y eso tenéis que ser conscientes. O sea, en una persona es que todo comunica, y en una empresa también todo comunica. O sea, la forma de moverse, la forma de caminar, la forma de actuar. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de mi profesión de periodista es observar. Y observar, pues, cuando vas a una rueda de prensa, cuando vas a un evento, pues, cómo habla un político, cómo habla el dirigente de una organización, porque el verlo en directo me dice mucho de cómo es. El cómo se mueve, el cómo habla, el cómo trata a la gente, si la abraza o le saluda con la mano, o si sonríe más o si sonríe menos. Eso te dice mucho del carácter y te dice mucho, pues, también de luego cómo a lo mejor puede funcionar él, ¿no? O él o ella, la persona. Entonces, pues, que tenéis que tener claro que todo comunica, que es muy importante, y que en cuanto a nivel de empresa, comunica el nombre que le pongáis al producto o a la empresa, comunica la historia que queráis contar, todo lo que os decía Pilar, ¿no? Toda la emoción que le queráis dar. No es lo mismo que, bueno, la emoción, pero lo que queréis contar, de decir, pues bueno, es una empresa, si es nueva y le queréis dar el tono de innovación, pues bueno, pues que es una empresa que acaba de surgir, con tecnología, innovación, en el medio rural, porque tal. Si es de tradición, pues ya podemos empezar, pues no con la historia mía, sino con la historia de mis padres o con la historia de los abuelos, que le pedían el otro día a Pilar, los de Aragón Televisión, que los periodistas a veces pedimos cosas imposibles. Pilar, pues te decían el abuelo, y claro, y que estuviera vivo y que lo contara y que la empresa continuara 3 generaciones después, cuando muchas empresas en la segunda generación pues ya se pierden, ¿no? Entonces, pues cuenta mucho también las tarjetas que hagáis, las etiquetas, el eslogan que vosotros pongáis, la página web, que os tenéis que hacer una página web, lo que contéis de ella. O sea, que todo, tenéis que pensar que todo comunica, y que además todo tiene que tener una sintonía. O sea, que el eslogan, el nombre, la etiqueta, no busquéis un nombre duro para un diseño cálido en la etiqueta, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo eso tenéis que echarle un pensamiento, es creatividad en muchas ocasiones, ¿no? Pero tenéis que pensarlo y que reflexionarlo. Ahora yo os querría hacer aquí una serie de aproximación a una serie de términos, porque muchas veces cuando se habla de comunicación, pues no se sabe muy bien dónde meterlo, ¿no? Y se nos confunde. Se nos dice, pues, que publicidad, que si marketing, que si tal, y bueno, hay que saber diferenciar qué es qué. Se puede interrelacionar, y hay muchos departamentos en muchas empresas que son de marketing y de comunicación, pero no es lo mismo, ¿vale? Así que vamos a ello. Comunicación corporativa. Comunicación corporativa es un conjunto de operaciones, pues, que las llevan a cabo las instituciones, empresas, las administraciones, partidos políticos, pues, para darse a conocer y mejorar su imagen. A la hora de comunicar es súper importante, básico, lo esencial es contar bien el mensaje. O sea,
esta imagen que hay aquí en la que veis la silueta, que es como una especie de pequeño gráfico, ¿no? De dos personas que están hablando, uno piensa el cuadrado tal cual está, pero como no se ha preparado bien la comunicación, como si no ha reflexionado, si no lo ha trabajado, a la manera de contarlo se puede equivocar y entonces transmite un trapecio. El que está enfrente, si no tiene los códigos adecuados para interpretarlo, interpreta un rombo y luego piensa lo que piensa. Entonces, es fundamental que la comunicación que vosotros contéis a los periodistas, si son los periodistas los que, digamos, la persona intermedia antes de que le llegue al ciudadano, tiene que ser muy clara y tiene que ser muy concisa. Porque si el periodista lo entiende, si os explicáis mal y el periodista lo entiende mal, es que luego lo que encontréis reflejado en prensa o en televisión o si os hacen un programa de radio y hablan de vosotros, pues luego no os sentiréis a gusto. Pero ese es un trabajo que hay que hacer previo. O sea, como en todo, habrá periodistas que trabajen bien y habrá periodistas que trabajen mal, porque eso en todos los sitios, ¿no? Pero muchas veces se echa la culpa pues, al que está en medio, al intermediador. Tenéis que tener bien claro lo que queréis contar y cómo lo queréis contar, para que le quede claro al que lo percibe y luego lo tiene, porque él lo filtra, el periodista, digamos, que lo que hace es esa comunicación que recibe de una institución, de una empresa, de una administración, la filtra, la copia, la filtra, la trabaja y la lanza al ciudadano, ¿no? Que es el que la recibe al final, a la sociedad. Entonces, pues si no hay un trabajo previo de saber qué se quiere comunicar, cómo lo quiero comunicar, para que el periodista esté preparado o no, porque no lo sabes, tenga conocimientos de lo tuyo o no, lo más seguro es que no tenga conocimientos de tu empresa, entonces tú se la tienes que explicar, le tienes que explicar tu proyecto, tu marca y todo, pues para que lo capte bien y lo pueda transmitir bien. Con lo cual, la comunicación hay que trabajarla desde el primer momento para que tú garantizarte que pueda salir mejor. La información periodística es el otro lado que hay enfrente, por decirlo así, del comunicador de aquí. De hecho, aquí pongo una frase en la que se decía que hace unos años la pareja de baile ideal de los departamentos de comunicación corporativa eran los medios de comunicación, éramos los periodistas, pues porque eran el altavoz o la caja de resonancia en los mensajes de la empresa. Pues actualmente con las redes sociales muchas veces es la empresa la que comunica directamente y nosotros los periodistas utilizamos las redes sociales como fuente de información para encontrar pues nuevas fuentes, ¿no? O nuevas ideas, o nuevas noticias, o para relacionar una noticia con otra o una fuente con otra. Entonces, sí que es cierto que con las redes sociales, pues muchas veces pues lo que es el intermediador del periodista, pues ya ahí un poco se pierde, ¿no? La información periodística es la que, por diferenciarla de la comunicación, es la que da a una noticia, la que da eso, una información y normalmente siempre responde a estas 5 preguntas, que son las 5 W, el qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Serían 5 preguntas que habría que prepararse uno a la hora de comunicar algo, porque es lo básico que te va a pedir el periodista. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me lo cuentas? ¿Cómo me lo cuentas? Es algo que os lo tendréis que plantear, ¿no? ¿Cómo me lo cuentas? ¿Cuándo? ¿Por qué me lo cuentas ahora y no me lo contabas hace 2 meses? ¿O por qué no me lo cuentas dentro de 3 meses? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas os las tendréis que plantear a la hora de querer hacer comunicación y de querer informar de vuestros productos o de vuestras empresas, porque será algo que se pregunte el periodista. Y luego, cuando los periodistas trabajamos la información, siempre trabajamos en estructura de pirámide invertida, es decir, contamos siempre lo más importante, que son estas 5 preguntas, y luego pues lo menos importante lo dejamos para el final porque pocos terminamos de leernos una noticia entera de cabo a rabo. Entonces, pues bueno, normalmente eso es lo que es la información periodística. Luego tenemos la publicidad. La publicidad es, pues bueno, la divulgación. Nosotros identificamos siempre la publicidad primero con anuncios, ¿no? De carácter comercial, que lo que quieren es adquirir compradores, espectadores, usuarios. Siempre que pensamos en publicidad, pensamos en anuncios. Y normalmente, cuando pues desde los medios se nos ofrece publicidad, pensamos en anuncios. Tenemos otra posibilidad, que es la de publireportajes. Publireportajes, por ejemplo, aquí os pongo una página
que salía hace tiempo en el Heraldo de la cooperativa de Arento, que esto es un publireportaje. ¿Por qué? Pues porque lleva esta parte de aquí arriba del cintillo, que se llama cintillo, en la que veis el logotipo de Arento, y estos son todas informaciones que le interesarían en su momento a Arento, o que tienen que ver con Arento, o que son de empresas vinculadas, o de cooperativas que estuvieran integradas en Arento, que como me imagino que sabréis, pues no pasa ahora por uno de sus mejores momentos. Tristemente, era una de las cooperativas más importantes de Aragón, y ahora pues está bastante en entredicho su permanencia. Bueno, entonces el publireportaje es otra manera de salir de publicidad, ¿no? Es el pagar para que cuenten, para que se cuente lo que quiere la empresa. A ver, aquí normalmente, como es un espacio pagado, cuando tú haces un publireportaje, como cliente puedes exigir porque pagas. Cuando va un periodista que dice, ay, pues sabéis que a mí me gustaría hablar de tu empresa porque me parece pues novedosa y quiero que me cuentes tal, y voy a hacer una noticia. Si es una noticia, ahí no eres cliente, o sea, eres fuente de información y ahí no puedes exigir. Es decir, en un publireportaje, si tú pagas, puedes exigir, yo quiero que salga esta fotografía, yo quiero que esto salga así, o lo quiero revisar. En una información es más difícil, porque es el periodista el que decide, el que coge la información, coge toda la materia prima, por decirlo así, la trabaja, la filtra y luego pues la enfoca y la cuenta y la lanza. Entonces, esa es también una de las principales diferencias a la hora de que os encontréis con un periodista que haga publireportajes, que es algo que estáis pagando y que tenéis derecho a decir, pues esto quiero que salga así porque para eso soy alguien que pago, ¿no? A que sea una noticia, una información, un reportaje o una entrevista que no tiene nada que ver porque es el medio el que te va a pedir a ti que salgas, ¿no? Con lo cual es diferente. Espero que entendáis la diferencia y si no, pues me lo insistís y lo vuelvo a explicar. Y luego, por otra parte, está el marketing. Y el marketing es más mercadotecnia, es el conjunto de actividades, de prácticas, que lo que con ellas se busca el aumento del comercio, de la venta, de la demanda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el marketing y la comunicación, por decirlo así? El marketing tiene un objetivo más claro de venta y el marketing, un plan de marketing normalmente va más a medio o corto plazo, y la comunicación no va tanto a vender, sino que va a crear una imagen consolidada de empresa o de producto. Con la comunicación es más un gota a gota, es más a medio largo plazo y normalmente también da como más fiabilidad de la empresa, por decirlo así. Es otra manera de trabajarlo. El marketing es más el trabajar rápido para conseguir las ventas y el hacer campañas de marketing para conseguir, pues eso, promociones, ventas, comercialización, y la comunicación es contar más el sentir de la empresa, el por qué lo hace, cómo lo hace, pues incluso los objetivos que tiene, la historia, un poco lo que estamos haciendo hoy, un poco a poco, y eso es más largo en el tiempo, cuesta, digamos, más, y es más gota a gota, es picar piedra, que decimos mucho los que nos dedicamos a comunicación, que esto es picar piedra día a día, y también da una imagen como más consolidada, porque el que te lo percibe, cuando nosotros nos ponemos como ciudadanos, nos damos cuenta perfectamente cuando alguien nos está contando o cuando alguien nos quiere vender. Eso está claro. Entonces, el ciudadano no es tonto, que no somos tontos. O sea, que es que nos damos perfectamente cuenta cuando uno nos quiere contar su historia, lo que hace, cómo lo hace, porque te lo quiere contar, y te das cuenta cuando alguien te quiere vender algo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y yo creo que así es como mejor, más claro me he podido explicar. Vayamos a hacer comunicación corporativa, a hablar como de comunicación, y voy a hablar más de comunicación que de información porque entiendo que vosotros como emprendedores, como personas que tenéis pues un proyecto o un producto que queréis lanzar, os interesan más las herramientas de comunicar
que las de informar, que son las del otro lado, ¿no? Las del periodista. A ver, voy a beber un poco de agua. Bueno, aquí os voy a explicar que dentro de una empresa hay comunicación interna y comunicación externa. A ver, me vais a decir, es que me estáis hablando, esta chica me está hablando como, o esta señora, según, porque una ya tiene una edad. Me está hablando como si fuera una empresa, mi empresa pues una multinacional y soy yo conmigo mismo o vamos, o somos dos. Bueno, pues os voy a hablar porque como si fuera una gran empresa, pero la comunicación interna de una empresa, sean dos o sean tres, o incluso a veces uno consigo mismo, también tiene que ser honesto y también tiene que ser realista. Entonces, quiero que lo podáis aplicar cada uno a su situación y a su estructura. Comunicación interna. La comunicación interna es la comunicación que se tiene que tener dentro de la empresa. Como digo yo, el sí señor o el sí buena no funciona. Y cuando alguien funciona bajo el sí señor o el sí buena, la empresa funciona fatal, porque no tienes comprometida a la gente dentro de los objetivos, no tienes comprometida a la gente dentro del sentir de la empresa y no tienes a la gente comprometida. Que tú cuando tienes una empresa, yo creo que sobre todo es un proyecto y tienes que tener a alguien que crea y que comparta, si quieres que las cosas vayan bien. Si lo que quieres tener es un trabajador, pues sin más, pues bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, pues la producción de un trabajador, de una persona, la producción de uno mismo no depende solo de las aptitudes de lo que sepamos hacer, ¿no? De si sabemos manejar un programa u otro, o si sabemos recoger la fruta de una manera o no sabemos, o si sabemos cultivar o no cultivar. También depende de otros factores, y esos factores a veces son mucho más importantes. Son la motivación, el buen ambiente, la confianza, el que la gente se siente integrada dentro del proyecto, en el que se crean un activo, que nadie somos fundamentales en ninguna empresa, pero que alguien se sienta esencial y se sienta apreciado pues por el trabajo que haces, pero también por lo que eres y por lo que participas en la empresa. Entonces, eso es fundamental en una empresa de 2, de 4, de 6 o de 200. Eso es así. Entonces, la comunicación interna, que hay empresas pues, que la trabajan, pero no es digamos, como una parte de la comunicación en general que se trabaja menos en las grandes empresas. Se trabaja más la externa y menos la interna. La interna es una comunicación pues, que es... A ver, a veces puede ser difícil en función de cómo tengan los departamentos y cómo se lleve la gente, pero bueno, se puede trabajar pues, con tablón de anuncios, con buzón de sugerencias, con reuniones, con actividades, con correos electrónicos corporativos, con revistas internas, con boletines internos. Y estoy hablando a nivel grande. Hablando a nivel pequeño, pues bueno, todos conocemos pues eso, el comunicar, el contar, estando dos no hace falta mandar mails ni cosas de estas, ¿no? Ni WhatsApp, pero bueno, si estamos 4, pues tener un chat de empresa, el comunicar las cosas tal cual son. En la comunicación, sea interna o externa, lo básico y lo principal es la honestidad. El ser honesto, es que es lo que más vale, porque es que yo creo que todos somos humanos y todos entendemos los problemas y nos podemos poner en los zapatos de otro. Y explicando las cosas bien, con honestidad y sinceridad, yo creo que todos las compramos, todos nos las creemos y que todos las vamos a comprender. Entonces, una buena comunicación interna es con honestidad y con cercanía y creando confianza para que la empresa funcione bien. No os voy a hablar más porque entendiendo que son empresas pequeñas y proyectos de emprendedores, vamos a centrarnos un poco en la comunicación externa. Luego os pasaré la documentación que tengo preparada, voy a ir revisándola para no quedarme así con algo que os quiera contar. No sé si hay alguna duda de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Me dice Pilar que no. Vale. Vale, aquí es la comunicación externa. Vale, la comunicación externa o la comunicación corporativa. Vale. Bueno, pues la comunicación externa es la que va dirigida a los públicos que están fuera de la empresa, ¿no? Pues sean clientes, sean medios de comunicación, sea el ciudadano o la sociedad en general. Esa es la comunicación, lo que quiero contar yo de mi empresa afuera, no para adentro, sino para afuera.
Lo primero, pues fundamental, bueno, gestionar las relaciones de la organización con los medios de comunicación, sí, pero yo creo que casi lo primero sería pues, hacer eso, un pequeño, no listado de plan de comunicación del que hablaremos después, ¿no? Sino pues una pequeña presentación en una página web o en algo online que sí o sí tenéis que tener. O sea, es una inversión, o sea, porque costar dinero cuesta, no digo que no, pero es que hoy día todo el mundo, en cuanto escuchamos un nombre de empresa o en cuanto escuchamos el nombre de una persona, yo creo que tecleamos, lo googleamos y buscamos quién es, qué hace, de dónde viene y a dónde va y dónde está. Y en el momento en el que no te encuentras nada, desconfías. Entonces, una manera de generar confianza, de saber que estás ahí, de ponerte cara empresarialmente, es una página web. Igual que, bueno, las tarjetas de empresa. El otro día hablaba con una compañera de una revista que se llama Ali Market, coincidimos en un foro de periodistas y estuvimos hablando y nos intercambiamos las tarjetas. Os iba a decir que igual que haceros tarjetas, que puede ser importante. O bueno, en este mundo actual de tecnologías, nos reíamos con esta chica de Ali Market, os iba a contar esta anécdota en el que pues yo le entregué mi tarjeta, ella me entregó la suya y me dijo, ¿cómo se nota que somos de una generación mayor? Y le dije yo, ¿por qué? Y dice, porque yo el otro día estuve con chicas de 20 años y me dijeron que cuál era mi Instagram. O sea, ya no nos intercambiamos tarjetas, nos intercambiamos las cuentas de Instagram. Y dije, pues bueno, yo de Instagram no tengo todavía profesionalmente, pero yo sigo utilizando tarjetas. Entonces, bueno, depende de lo que queráis, podéis intercambiar tarjetas o podéis intercambiar cuentas de Instagram, siempre que las cuentas de Instagram las llevéis de una manera profesional. Porque yo también creo que, a ver, hay quien mezcla en las cuentas, en las redes sociales, lo personal con lo profesional, pero hay que saberlo llevar muy bien, muy bien, muy bien. Es mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que diferenciaría lo profesional por un sitio, la marca y el producto por un sitio y mi vida por el otro. No tiene nada que ver, porque muchas veces a lo mejor dices, esta empresa, veo aquí, ¿no? El perfil de esta empresa. Me voy dirigida por fulanito o menganita y te pone el perfil de su Instagram o de su Facebook. Y entras y ya sabes los hijos que tiene, dónde va a las vacaciones, pues la pareja, no sé, hasta qué punto se puede mezclar lo uno y lo otro. A mí me parece bastante complicado. Bueno, entonces, primero, la comunicación externa. Yo os recomiendo el hacer una página web, ¿no? Y en el momento en el que queráis contar algo a los medios de comunicación, en el que digáis, pues bueno, pues ahora sí me voy a lanzar, pues porque o he lanzado un producto nuevo, o porque voy a estar en una feria, o porque lanzo una campaña, o por lo que sea, el motivo que sea, porque tiene que haber un porqué. No es porque lo voy a hacer, no, tiene que haber un porqué. Pues bueno, tenéis que, en la primera fase, gestionar las relaciones de la organización con los medios de comunicación. Tenéis que saber a qué tipo de medios de comunicación os queréis dirigir. Aunque al final de la clase hablaremos de tipo de medios, pues tenéis que saber si queréis ir a los especializados. Por ejemplo, si sois de aceite, si os queréis dirigir a los medios generalistas de vuestra zona o queréis dirigiros a medios especializados a nivel nacional o internacional. Porque de aceite hay muchas publicaciones. Hay portales web y hay publicaciones. O si es de vino, ¿no? Pues de vino te diré, de vino todavía hay más. Entonces, pues, ¿dónde os queréis dirigir? A comercializar vuestros vinos en vuestra región, digamos, un comercio de proximidad y por eso, por decir, pues a 100 kilómetros por las publicaciones y radios que haya, por decirlo así, ¿no? O queréis hacer una venta internacional, porque prácticamente el vino ya se exporta en todas las bodegas y os queréis lanzar a medios nacionales, a medios internacionales. Entonces, eso primero tenéis que seleccionar los medios y seleccionar, pues, digamos, los periodistas. Luego, la empresa tiene que comunicar con criterios unitarios, lo que lo que os decía al principio, ¿no? Todo tiene que tener una sintonía, el diseño de la marca, el nombre, el color, el eslogan. Yo hay nombres que hay veces que dices, es que este nombre no, ahora no me sale ningún ejemplo, pero hay veces que conoces una empresa que se llama Totocón y es de
no sé, de cosas hechas con delicadeza. Y después no le pega nada. O sea, porque se llama totocón, es como un nombre como muy industrial, ¿no? Eso es como muy sonoro y es un poco fuerte y rudo, ¿no? Entonces, tenéis que pensar en esas cosas, que eso os lo habrán contado más pues en marketing o en publicidad, ¿no? Pero en comunicación eso también comunica, como os he dicho al principio, porque todo comunica. Y luego, bueno, pues en la tercera fase hay que generar confianza. Os voy a hablar después cómo hay que tratar a los periodistas, ¿vale? Para poder generar esa confianza. Hoy por hoy, dice aquí, el director de comunicación, a la hora de pensar en comunicación, pues un estratega de la comunicación y de la conducta, un estratega de la... A ver, que se me va la frase, a ver si lo puedo terminar aquí de leer. Pues hay que conseguir la confianza, es fundamental, la confianza también del consumidor. Bueno, plan de comunicación. Como os decía, pues os habrán dicho que hagáis un plan de marketing, un plan de negocio, un plan de financiación y bueno, pues yo os voy a decir también que le echéis, no a lo mejor que hagáis un plan de comunicación, pero que en los apuntes que os ponen los puntos, y aquí también los vamos a revisar rápidamente, del plan de comunicación, pues que le echéis un pensamiento, ¿no? Y sobre todo cuando digáis, pues venga, yo ya estoy preparado para lanzarme. Pues recuperáis toda la documentación de hoy y, bueno, tenéis mi correo electrónico, si alguno necesitáis, pues me podéis llamar o me podéis escribir, oye, Elisa, mira que yo participé en el programa de emprendimiento agroalimentario, que te escuché, que esto tú cómo me podrías decir y qué podría hacer, y una conversación, pues eso no cuesta nada, ¿no? Al revés, yo encantada de poder ayudar y colaborar. Bueno, pues que tendréis que hacer un plan de comunicación que es un plan que marca objetivos y es un plan vivo que tendréis que ir cambiando. Hay que revisarlo y modificarlo porque como todo cambia, o sea, los planes de marketing, los planes de financiación, todo tenéis que ir pues ajustándolo al momento actual, ¿no? Fases. Las fases del plan de comunicación primero es un análisis, ¿no? Un análisis de qué soy, qué hago, qué vendo, cómo está mi competencia. Analizar la competencia es fundamental también para la comunicación, cómo comunica la competencia, cómo me voy a diferenciar yo de la comunicación de la competencia, también puede ser, ¿no? El hacer un análisis, un DAFO, en cuanto a la comunicación y de a los valores que yo puedo comunicar, ¿no? Lo que también decía Pilar, ¿qué quiero transmitir? Quiero transmitir profesionalidad, artesanía y tradición, digital y si es un producto, digamos, más tecnológico, pues algo, pues eso, más digital, pues súper profesional, súper avanzado. ¿Qué quiero transmitir? ¿No? Los objetivos que tengáis en el plan de comunicación, dónde queréis llegar, si queréis llegar pues a lo que es prensa regional o prensa nacional, si queréis llegar a medios generalistas o medios especializados, o si queréis decir, mira, es que mi nicho de mercado es que es este. Entonces, pues si tenéis vuestro nicho de mercado bien delineado y bien acotado, por decirlo así, pues qué medios de comunicación pueden entrar en función de ese nicho, ¿no? de esa zona que yo he acotado. El público al que quiero llegar, al público en general, al público que está especializado, quiero llegar a empresas, porque también hay revistas que son del canal Oreca, en la que pues llega sobre todo pues a empresas de restauración que lo que van a ver son tus productos para poder adquirirlos y introducirlos en su carta. El mensaje, qué mensaje quiero lanzar, ¿no? Y qué es lo que quiero contar. El estilo pues también es importante. Pues si quiero en un estilo más cercano, en un estilo un poco más duro, pues más alejado porque mi perfil es muy profesional y yo me dedico a esto, ¿no? O si es algo tradicional, pues hay que acercarlo un poco más, ¿no? Los canales de comunicación, pues ¿dónde quiero comunicar yo? Si quiero comunicar en internet, en radio, en televisión, en prensa escrita, ¿qué tipo de canal? Porque no es lo mismo, esto ya es más para periodistas, ¿no? Pero no es lo mismo contar las cosas en la radio que en la televisión. Es más, os voy a contar para que un poco, porque yo creo que las anécdotas muchas veces
ayudan más a fijar los conocimientos que el rollo, digamos, de que os pueda estar contando en sí. A ver, yo soy periodista y yo toda la vida me he dedicado más a escribir. Sí que hago colaboraciones en radio, colaboraciones cortas, que me preparo, porque toda la improvisación, bueno, todo lo que se puede contar si se improvisa, si la improvisación está escrita, mucho mejor. O sea, que el decir yo controlo esto y lo voy a contar perfectamente, por lo menos en mí personalmente no funciona. Tiene que estar todo pues bien escrito y las improvisaciones pensadas funcionan mucho mejor que las que no se piensan y no se tienen antes un poco analizadas. Pues todo esto venía porque en una ocasión, pues bueno, yo también coordino un curso de experta en comunicación agroalimentaria que hacemos desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, desde APAE, con la Universidad San Jorge. Entonces, hubo un programa que hacía Chema, bueno, un programa que grabó Tempero, que hace Chema para LED, pues bueno, pues me llamó, pues bueno, pues para hacer para una introducción pues de los temas que había habido aquel año, de la campaña y tal, ¿no? Claro, pues a ver, yo televisión he hecho algo, sé que se hace muy lento, que cuesta más, que hay muchas veces que tienes que, pues eso, que los tiempos, más o menos lo conozco, pero no tengo práctica. Entonces, pues yo recuerdo que nos fuimos a la Universidad San Jorge a grabar y me dice, bueno, pues ahora cuéntame esto. Se lo empiezo a contar, me graban y termina y me dice, muy bien, Elisa, pero esto que lo has hecho en 1 minuto y 40 lo tienes que hacer en 1:20. Y dices, madre de Dios, ¿y yo cómo le quito yo esos 20 segundos? Si es que yo no lo sé. Esto os viene a reflejar que en función del canal al que os dirijáis, pues la información y la comunicación será de una manera o de otra. En televisión pasa mucho, que también me ha pasado pues con clientes con los que trabajo, que le graba Tempero, por ejemplo, que es el programa regional, y estamos una mañana para grabar, ¿vale? Repitiendo el tema, ahora plano de lejos, plano de cerca, ahora sí, ahora sa, ahora nos vamos a la finca, una mañana entera, para luego salir un corte de 3 minutos. Y claro, y te llama el cliente y te dice, oye, Elisa, que estuvimos una mañana entera y es que son 3 minutos solamente lo que ha salido en el reportaje. Y le dices, pero es que es así, ya te lo sueles advertir. Ten en cuenta que te vas a estar 2 horas hablando y que luego te va a sacar un corte muy pequeño, ¿no? Porque eso es lo que os decía. Si fuera pagado, si fuera publireportaje, que en televisión os costaría un dineral, si fuera pagado, tendréis un tiempo y ese tiempo se cubriría. Como normalmente es información, el periodista es el que hace la selección y es el que dice, pues, tanto tiempo. Además, también quien se dedica a televisión sabe que mucho tiempo hablando de seguido, pues el receptor perdemos la atención. Vamos. Por eso a mí me gusta más presencial, porque presencial te mueves, vas de un sitio, vas a otro y entonces puedes captar con los movimientos la atención. Aquí es que algunos estaréis dormidos o habéis cogido y habéis dicho, me pongo los auriculares y voy haciendo cualquier cosa por casa. Porque, bueno, pues eso, el canal es importante también a la hora de contar, ¿no? El plan de comunicación también es importante, el calendario de actuaciones, cuando la quiero hacer, pues porque voy a lanzar un producto, por el lanzamiento, pues me establezco, pues digamos, pues que en esta semana, esta otra, o en este mes lo tengo que hacer, ¿no? O hago ahora, pues me establezco, pues empiezo en este mes, sigo en el siguiente. O, por ejemplo, si es en redes sociales, sí que es bueno tener una periodicidad. Es decir, pues me marco una periodicidad pues, de 1 vez a la semana, de 2 veces a la semana, de 1 vez al día, ¿no? Y ir cumpliendo ese calendario de actuaciones. Los portavoces. Es bueno tener un buen portavoz de la empresa, de alguien que pueda transmitir pues, toda esa confianza, toda esa credibilidad de la empresa y ese conocimiento del producto que vosotros tengáis, ¿no? Y luego, pues después de todo esto, un plan de comunicación tiene que hacer seguimiento y medición y análisis de todo lo que se está haciendo para saber si ha salido más o menos bien o si ha salido más o menos mal. Cuando trabajamos en prensa, normalmente después de pues, sacar una nota de prensa o de hacer un evento y de convocar a la prensa, hacemos lo que se llama clipping, que el clipping, pues utilizamos muchos términos anglosajones, que a mí me gustaría pues, más utilizar los términos españoles. Es un resumen de prensa, el resumen de prensa de toda la vida, que es el ver lo que has salido tú en los medios de comunicación cuando has hecho una acción
de comunicación, ¿no? Y eso es un poco el seguimiento y la medición. Incluso, pues, un buen seguimiento en las empresas, digamos, ya pues, consolidadas, lo que se hace es que este seguimiento y esta medición y análisis de las veces que apareces en prensa, pues si es en prensa escrita, lo que se hace es medir el espacio y, digamos, equipararlo con lo que te costaría un anuncio de publicidad en esa página ese día. Y si es en página web, pues lo que haces es pues, medir con lo que te cuesta pues un impacto de publicidad. Bueno, entonces, en redes de comunicación, que como os digo, pues la comunicación va más a largo plazo, va más gota a gota, no es un conseguir las ventas rápidamente, digamos que un gabinete de comunicación no consigue ese retorno tan rápido, ¿no? Como puede retenerlo el marketing y las ventas. Nuestro retorno es más lento. Y una manera de medir esa importancia, esos impactos, es diciendo, pues bueno, esta campaña de comunicación que ha costado esto o que he invertido esto, he conseguido salir en tantos medios y si yo esto, el espacio en medios lo paso a espacio de publicidad y lo contabilizo, pues me hubiera costado esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, también muchas veces un plan de comunicación lo que te ayuda es a lo mejor a no invertir tanto en el plan de marketing, porque una comunicación bien llevada pues te ayuda a contar lo que eres, el producto que haces, lo que haces y cómo lo haces y por qué, de una manera pues que si sabes plazos de tiempo, y claro, todos los periodistas no pueden estar llamándolos todas las semanas ni todos los días diciendo que tengo este producto, voy a hacer esto, voy a esta feria, ¿no? Les podrás contar, pues a lo mejor, pues una vez al año o 2 veces al año o cada vez que vayas a una feria o cada vez que estés presente en algún sitio, le podrás contar con ese motivo, porque siempre tiene que haber detrás un porqué. Entonces es una manera de salir en medios que no inviertes en publicidad, por decirlo así. O sea, gratis no es porque hay un trabajo detrás. Hay un trabajo de conocimiento, hay un trabajo de hacer una nota de prensa y hay un conocimiento de saber a qué periodista se lo tengo que mandar para que me lo saque. Porque si lo quieres mandar a un periodista a un medio generalista y si lo mandas al de deportes en lugar de al que se dedique a prensa a lo regional, pues bueno, pues a lo mejor el de deportes es que ni lo ve y lo tira a la basura, ¿no? Entonces, pues no sale gratis, por decirlo así, porque tiene un trabajo, pero no es una inversión en publicidad. Las fases de comunicación. Venga, dime. Elisa, creo que hay una pregunta que viene muy al hilo. De Edith Pacheco, que dice, un plan de comunicación, si se contrata un consultor, ¿cuánto podría costar? Y si el plan de marketing está alineado con el plan de comunicación. Pues el plan de marketing sí que tendría que estar alineado, pero como todo en la empresa, pienso yo. O sea, yo no soy experta en empresas, pero yo creo que todo tiene que estar alineado. ¿Y un plan de comunicación cuánto puede costar? Pues a ver, depende. Mira, muchas veces yo digo depende y te voy a poner ejemplos. O sea, yo trabajo como freelance, ¿no? Entonces hay veces que te encuentras con clientes que te dicen, venga, que sí, que ahora es el momento en el que me voy a lanzar y voy a hacer, sí, que venga, que me voy a lanzar, que lo voy a hacer, que eso que me ha dicho siempre que tengo que hacer comunicación, lo hago ahora. Prepárame un plan de comunicación. A ver, prepárame un plan de comunicación. El plan de comunicación tiene que ir alineado pues precisamente a eso, al tipo de producto, a dónde te tienes que dirigir, con lo cual requiere un conocimiento de la empresa. Yo te puedo preparar un plan de comunicación que te puede costar a lo mejor pues 200 o 300 euros, pero es que será un plan de comunicación un poco chuchurrio, porque pues será coger lo que os de la documentación que os dé y poco más, y con lo que me puedas a lo mejor contar tomando un café, bueno, ya que nos podemos tomar, bueno, ahora ya nos podemos tomar un café a distancia, ¿no? Pero para que sea bien, pues hay que dedicarle tiempo. Entonces, bueno, dedicarle tiempo, pues bueno, pues esto es como todo, puede ser 200 o puede ser 2000. Pero bueno, un plan de comunicación de una acción puntual, pues no te puede costar, vamos, menos de 1000 euros seguro, ¿vale? Y te diría que a lo mejor, pues según cómo sea, también menos de 500.
pero muchas veces es el trabajo del profesional que te lo hace computado en horas, ¿vale? Y en experiencia y en profesionalidad. Entonces, no te puedo decir que esto vale tanto, porque la comunicación es que es algo que es un bien intangible, no es una camiseta ni es un kilo de patatas, es que es un bien intangible y es algo que se percibe. Y lo que se percibe y lo que es intangible es que cuesta mucho darle valor, ¿no? Por eso he empezado diciendo lo que decía Ricardo Pereda, que somos muchos los creyentes, pero luego pocos los practicantes, porque todos decimos que la comunicación es muy importante, pero luego a la hora de ponerle precio, y de pagarla, cuesta. Bueno, pues... No sé si vas a comentarlo después, pero Isabel Navarro dice que le han contactado, una de las participantes, dice que le han contactado de Aragón TV para que en cuanto ponga su proyecto, su Inspira Street Food, pues que le podrían hacer una entrevista. Entonces, ella pregunta, ¿qué tendría que hacer para sacar el mejor partido a esa posible entrevista? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué tengo que hacer? No sé si luego ibas a trabajar un poquito el tema de las entrevistas. Y ya Pablo Sí. Soler, por no interrumpirte más, Pablo Soler comenta que hay casos que la marca personal realmente eres tú mismo. Es verdad que cuando... Claro, evidentemente. Es que, a ver, yo trabajaba en una empresa y yo, cuando trabajaba en la empresa, yo era Elisa Plumé de Europa Agraria. Y claro, estuve 15 años y ahí hay veces que me sale todavía el rollo argumentario, como tuve 15 años soltando el mismo rollo, soy y hago y todavía hay veces que como esté pensando en la mona de Pascua, me sale el rollo de hace 15 años, ¿no? Porque el argumentario lo tenía trabajado, que es ahora lo que os iba a explicar. Entonces, el producto, cuando luego empecé a trabajar como freelance, te das cuenta de que el producto eres tú mismo. Por eso he empezado diciendo que todo comunica, pero es que el primero que comunica eres tú. O sea, cómo vas vestido a una feria, cómo actúas en una feria. Digo en una feria porque normalmente pues, productos agroalimentarios del tipo que podemos encontrar en este programa pues son productos, digamos, proyectos pues, artesanales, hechos con mimo, pues, hechos en poblaciones pues, del medio rural, pues que van a ferias pues, o regionales o nacionales, pero claro, cuando vas a una feria, pues es que dice mucho de ti, el nombre de la marca, vuelvo a insistir, el stand, cómo estás tú en el stand, ¿no? Pues si estás con traje o estás en pantalón corto, por ir a extremos, ¿no? Y que quede la cosa clara. Entonces, por eso he empezado diciendo que todo comunica, porque los primeros que comunicamos y que somos nuestro propio producto somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que transmitir esa confianza, los que tenemos que ser honestos, pero honestos de verdad. Porque si no, es que con el tiempo se nos... También, Elisa, que claro, lo que comentaba matiza un poquito que lo de la marca personal lo refería sobre todo a lo del Instagram. ¿Te acuerdas que has comentado que habría que diferenciar el Instagram personal y el profesional? Bueno, Pablo es cocinero, que sí que también es que no... Ah, hombre, pero a ver, Claro, pero sí, a veces se sí, explica más esas apreciaciones cuando es más de servicios, ¿no? Que eres tú, claro, a ver, es que, claro, no es lo mismo, pues un cocinero que lo que hay prima es tu trabajo, ¿no? Por decirlo así, tu saber hacer, pues que alguien que tenga pues una empresa de confituras, que también primará, pero primará más el producto, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo lo que me refiero es que en las cuentas profesionales, yo cuenta de profesional en Instagram no tengo. Sí que me lo estoy pensando pues para, por ejemplo, incluir pues tipo de, pues ahora se hacen estas cosas online, ¿no? Los eventos online, pero pues yo pues, hay veces pues que participo en mesas redondas o modero mesas redondas o modero eventos, todos vinculados con el sector agrario, ¿eh? O sea, yo me ciño a mi sector, agricultura, ganadería y alimentación. Entonces, pues sí que he pensado, ¿no? El decir, pues me creo un perfil, pero un perfil que solamente sería eso. Yo no metería ni mis vacaciones, ni a mi familia, ni, no sé, si a lo mejor metería algo de mi ocio, si lo quiero contar, si va a coincidir bien con mi parte profesional, porque si yo os digo que a mí me encantan hacer collares,
para ir bien con llena de avalorios, pues igual alucináis. Y a lo mejor el que tiene hecha la imagen, es que os voy a contar, para que un poco para que lo percibáis. Hace poco pues vi a un director de un certamen ferial, ¿no? Pues nacional, bastante importante, pues que salía en un programa online y bueno, él tiene la afición de tocar instrumentos tradicionales. Jolín, pues es que yo me voy a quedar con la imagen de ese tipo, no como el del director de la feria, que ya sé que es, sino que es que lo voy a ver viendo tocando la zaina cada vez que lo vea. Entonces, yo tengo que pensar cuando vaya a hacer eso. ¿Voy a querer que la gente se acuerde de mí porque toco la dulzaina? ¿O voy a querer que la gente se acuerde de mí porque hago esto y más o menos creo que lo hago bien? Ahí es donde quiero llegar. No sé si me llego a explicar. ¿Me explico o no me explico? Por tener un poco de... Por ejemplo, también te diría, también has humanizado a ese director de Sí, un certamen ferial. sí, Dice que al sí. final dices, mira, pues le gusta la música, le gusta lo popular, porque por eso toca instrumentos o sea, tradicionales. Yo que sé que sí, también aportas una serie de valores que humanizan al personaje que es cuando actúa como director, que entonces tiene que hablar pues de una manera concreta y tiene que salvaguardar un poco los valores de la institución o del certamen al que representa, pero que no es fulanito de tal, no lo dice fulanito de tal. Esos comentarios los dice como representantes de esa institución. Sí, sí, no, sí, eso yo también me lo planteé. Pero, por ejemplo, yo personalmente pienso que prefiero quedarme con lo otro, con la parte profesional, ¿sabes? A lo mejor, pues, eso, claro, es que depende, si hubiera un presidente de gobierno regional o a una entidad, digamos, como más lejana, alguna facultad más cercana, pues sí, pero en este caso ya digo que, no sé, a mí me plantean muchas dudas. Entonces, yo personalmente no lo aconsejo, luego cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, evidentemente, o sea, pero que yo prefiero lo profesional, profesional y lo personal si lo metes, pues bueno, pues con un poco de tacto, un poco de calor, un poco de cariño, un poco de, no sé, ¿no? Pero bueno, yo soy así, a lo mejor más de separar, pero ya digo que es para una decisión personal. ¿Había alguna pregunta más que me he quedado sin responder? Ah, lo de cómo tratar a la prensa, sí. Era lo que vamos a hablar el tema del argumentario y luego hablamos de la Vamos a relación. dar una entrevista, que es que no sé si luego lo vas a hablar. Sí, 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 Vamos sí. a dar una posible entrevista. Como aquí tengo relación con los medios de comunicación, luego lo comento. El argumentario. El argumentario, pues ¿para qué sirve? O sea, estamos dentro del plan de comunicación, ¿vale? Entonces hemos visto las fases que hay que hacer, pues el análisis y pensarnos muy bien el mensaje, los canales, el público, los objetivos, las fases, los tiempos y luego pues un poco pues el hacer el resumen de todo eso que hemos hecho y que hemos conseguido. ¿Qué es el argumentario? El argumentario es pensar qué queremos decir y cómo lo queremos decir, ¿no? El sistematizar los mensajes y las respuestas, mostrando coherencia. El evitar las improvisaciones, que os he dicho que, vamos, yo por lo menos lo tengo que tener todo escrito. Evitar improvisaciones, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú te planteas el argumentario de una empresa, el argumentario, digamos, lo que vas a contar de esa empresa, pues tienes que pensar en todas las posibles aristas que puede tener la empresa, ¿no? Y el producto. Pues ahora que está tan de moda toda la cuestión medioambiental, ¿no? Pues medioambientalmente, pues tus productos, pues cómo están producidos o cómo están tratados, eso habría que tenerlo en cuenta. Pues temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Pues si cumplen todas las normas y demás, ¿no? Entonces, pues todo eso, el poder tenerlo pensado, pues si te preguntan, ¿no? Para evitar las improvisaciones. El tener, digamos, el argumentario claro también te ayuda a que eso, pues si hay rumores, ataques externos, inexactitudes, tú tengas todo bien preparado la información que quieres contar para no decir, pues bueno, es que creo que es tanto. Pues si tú eres el que llevas tu empresa y dices que crees, tienes que dar seguridad y tienes que decir pues lo que es. A ver, que me pongo aquí la cámara, perdonar, y me lo cambio.
un argumentario pues facilita eso, la coherencia. La coherencia, pues muchas veces pues lo que te da también es honestidad, ¿no? El contar lo que hay. Y es eficaz para elaborar pues un mapa de ideas de lo que quieres contar. Entonces, pues bueno, te puedes hacer una idea principal, organizar pues los diferentes argumentos, pues de qué es lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hago, la tradición o no tradición, la innovación, ¿no? Y te pones un orden, pues lo empiezas a enumerar, pues ¿y por qué voy a contar primero esto? Y toda esta historia hay que trabajarla y hay que aprendérsela. Y es lo que os decía anteriormente. Al fin y al cabo, pues tú vendes tu empresa y tú tienes que querer saber cómo cuentas tu empresa a los medios de comunicación, pero también al cliente al que se lo vayas a comercializar, ¿no? Entonces, el argumentario te sirve para todo. Entonces, normalmente en las empresas grandes el argumentario lo suelen tener, pues bueno, pues los portavoces, o sea, 2 o 3 personas, no lo tienen más. Pero cuando yo os hablo, os estoy intentando, como os he dicho, ajustarlo a empresas de emprendedores, ¿no? En la que pues, son pocas las personas que estáis trabajando. Relación con medios de comunicación. Ahora vamos a la respuesta de Isabel, ¿no? ¿Era Isabel la que la ha hecho? Isabel Navarro, ¿no? Es que tengo aquí el listado vuestro, que me lo he mirado más o menos también para saber el tipo de empresas que tenéis. Vale, bueno, pues primero, no hay que subestimar a los medios de comunicación ni a los periodistas. Es decir, hay que darle un trato adecuado, como el trato que... A ver, cuando digo adecuado, pues es... A ver, los periodistas a veces pensamos que somos mucho y luego otras veces no somos nada, ¿no? No es precisamente una profesión que esté muy bien vista, pues porque pues sabemos de todo, como en todos los sitios. Hay alguno que lo hace bien y hay alguno que lo hace regular y hay alguno pues, que no lo hace tan bien. Entonces, pues bueno, muchas veces la prensa es la prensa y es ese grupo de... Entonces, pues bueno, yo creo que no hay que subestimar a los medios de comunicación ni a los periodistas. Si los tratas bien, te ayudan, es un aliado. Tratarlos bien, pues, ¿qué es tratar bien? Pues tratar bien es que, por ejemplo, pues a Isabel, que le han llamado, ¿no? Y que quieren, pues cuando tenga su empresa en funcionamiento, pues llamarles. Pues tratarlos bien es cuando digas, oye, pues mira, yo ahora no te puedo atender porque es que la empresa no tengo el proyecto todavía, pero en cuanto lo tenga, pues bueno, pues en cuanto lo tengas y tú sepas que estás preparada, pues llamarles y decirles, oye, mira, y eso es tratar bien a la prensa. Si te dice la prensa, oye, pues mira, que en este momento no te puede, la periodista, no te puedo tal, pero te llamaré pasado mañana. Pues pasado mañana tú estás atento o atenta y le coges, y si no le coges el teléfono, le devuelves. Eso es atender bien. O sea, tampoco es invitar a comer ni ponerle una alfombra roja, ni muchísimo menos. Pero a los periodistas, por ejemplo, nos mosquea mucho cuando quedamos con alguien en que te vamos a llamar para hacerte esta entrevista o para pedirte declaraciones y llamas y no te cogen. Y llamas y no te cogen. Porque todo lo queremos para antes de ayer. Los periodistas siempre te van a llamar para que le digas todo y se lo cuentes todo ya. Por eso hay que estar preparados. Por eso hay que tener un plan de comunicación, porque todo lo queremos para antes de ayer. Y claro, nosotros cuando una empresa tiene un gabinete de comunicación y tiene un periodista trabajando, pues cuando le llama a un colega, pues ya le dices, bueno, esto tú que lo quieres para ayer, ¿no? Y te dicen, sí, ya lo sé. Pues dicen, me cago en la mar, que me tengo que poner corriendo a trabajar porque lo quiere para ayer. O sea que a los periodistas también lo sabemos, ¿no? Porque es como trabajamos. Entonces, el atender a los periodistas bien es el explicarles bien las cosas, el mandarles la documentación, cuando te llamen, pues contarles. Si quedas con ellos, pues estar el tiempo que haga falta, no desconfiar, ¿vale? Que algunas veces te oyes a ver cómo lo sacas, a ver cómo lo haces. Se pueden decir, en el diccionario hay muchas palabras para decir las cosas. Entonces yo creo que se pueden decir las cosas de otra manera, ¿no? O yo, por ejemplo, tuve pues un problema, ¿no? Por un programa de televisión, pues que había una cosa que no estaba saliendo bien y le dije al compañero, mira, por favor, esto me gustaría que lo trataras bien porque es que la empresa si no va a generar problemas. Y él me decía, que sí, que lo trataré bien. Y yo, perdona que te vuelva a insistir, sé que soy una pesada, me va en el sueldo, pero
por favor, esto trátalo bien. Elisa, ¿desconfías de mí? No, no desconfío de ti. Sé que lo vas a sacar bien. Lo saco bien, ¿vale? Pero se pueden decir las cosas de muchas maneras. Entonces, pues bueno, ¿cómo tratar bien a los periodistas? Pues eso, hablando con ellos con sinceridad, facilitándoles la documentación. Si te piden fotografías, pues facilitarles las fotografías, invitarles, digamos, a ver, invitarles, pues en el caso de que tengáis pues un espacio, ¿no? O pues el cocinero, si tiene pues un restaurante, pues a lo mejor el poder, ¿no? El decirle, pues ven y lo pruebas. En los productos agroalimentarios es muy sencillo. O sea, es que, a ver, podéis ofrecerles una muestra de vuestros productos y el periodista se queda encantado, ¿no? O sea, vinos, quesos, aceites, mermeladas. El que fabrica ruedas no regala una rueda, ¿qué hace con una rueda? ¿No? Pero precisamente en el sector agroalimentario es pues vamos, uno de los sectores más agradecidos en el que algo que produces tú con mimo y que le has contado al periodista la historia, porque mira, esto yo lo hago con la receta que tenía mi abuela, que es que resulta que era no sé cómo, y luego nosotros la hemos adaptado y tal, y le cuentas toda la historia, y él le da ese valor, se lo da cuando lo cuenta y luego cuando en casa lo consume y lo prueba. Y es que además un periodista puede ser prescriptor, ya un prescriptor positivo de tu producto, y se encuentra con otro, porque yo muchas veces lo hago, ¿no? Muchas veces digo, oye, pues mira, yo conozco a fulanito de tal que te puede servir para esto. Si quieres te pongo en contacto. Entonces, que el periodista puede servir, ayudar a todo esto, ¿no? Y eso es una relación, pues eso, basada en la honestidad, en la confianza, atenderlos siempre, no nos dejéis colgados a los periodistas. Porque es que una cosa, como os decía antes, una cosa que más cabrea es que el periodista haya quedado con alguien, llame y no le cojan el teléfono. Y llamen y no le cojan el teléfono y al final es que no vais a salir. O sea, porque yo cuando hacía informaciones, el periodista si hace informaciones, que no publique reportajes, si hace informaciones, tiene la última palabra, por decirlo así, pues tú sabes cómo colocar la información para que fulanito, si no te ha atendido bien, quede un poco regular en la información. Nosotros tenemos nuestras técnicas. Porque claro, no es... Yo, por ejemplo, cuando hacía información en el periódico, pues es verdad que hay veces pues decías, a ver, éticamente, pues va a confesar una práctica que éticamente está muy mal, pero claro, somos personas. Entonces, pues tenemos nuestro corazón y tenemos pues eso, nuestros agobios, que queremos terminar las cosas ya, fulanito que me iba a atender no me atiende, no tengo la información, no tengo los datos, pues al final voy a poner sin faltar a la verdad, pero hay veces que ponías y fulanito no ha atendido a este medio de comunicación. Y claro, y el que queda mal es fulanito porque no te ha cogido el teléfono, ¿no? Entonces, por eso, el atender a los medios y cuando tengas esa llamada, si no la puedes coger, devolverla, que es muy sencillo, o sea, que son cosas muy básicas. Evitar el silencio. Si un periodista te pregunta algo sobre tu producto, sobre tu empresa y no sabes contestar, pues yo creo que es mejor pues ahora no lo tenemos desarrollado, lo estamos estudiando y en unos meses te podré contar, que un silencio, ¿vale? Hay veces que tampoco se tiene por qué contar todo, contar lo necesario. O sea, los trapos sucios no los vamos a contar, ni los problemas que tengamos tampoco, ¿no? Pues los problemas a lo mejor normales, ¿no? En la situación que podamos tener normal. Pues estamos en una situación complicada económicamente, pues puede que sea complicada económicamente para todos y que estamos todos metidos en el mundo en el que estamos y nos relacionamos con lo que estamos y es que todos estamos condicionados, ¿no? Por la situación. Entonces, pues bueno, se puede contar lo necesario, pero no ir a lo mejor pues a contar cosas que no tengan ninguna razón de ser. Y al final pongo lo de no bajar la guardia con el periodista, pues porque, como he dicho, pues en todas las profesiones pues estamos de todo. Entonces sí que aquí os voy a contar también, pues hay ciertos programas de televisión pues que son muy sensacionalistas y que, como en el sector agroalimentario, hay este desconocimiento del que hablábamos al principio, pues muchas veces piensan que, bueno, van a sacar, pues no sé, un Watergate de una empresa de distribución alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y sí que pues nos han llegado a contar casos a
los periodistas que estamos en la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, pues que en determinadas entrevistas hay periodistas, sobre todo, pues ya os digo, de programas sensacionalistas, en los que se hacen unas preguntas y se intenta, pues eso, incomodar al entrevistador para que para que baje la guardia y dé una contestación y resbale y entonces quede mal. Y eso es el corte, era la parte que va a salir en la televisión. Y entonces, pues sí, hay prácticas que no están bien. Hay prácticas pues de periodistas que preguntan 200 veces de 200 maneras y a lo mejor pues del cámara que está haciendo cosas por detrás raras para poner nervioso al entrevistado. Pues bueno, pues es que hay programas que son lo que son, sacan lo que sacan y trabajan de otra manera. Y eso también, por eso de no bajar la guardia, ¿vale? Isabel, no sé si he solucionado tu pregunta. Si quieres, a ver, aquí que hay más preguntas. La campaña de marketing. ¿Las lees? ¿Las puedes leer? Sí, sí. A ver, esta del plan de marketing. Resultados de una campaña de marketing. De marketing. Bueno, de marketing es menos, porque ya digo que el marketing es la comunicación, ¿vale? Yo saco un anuncio hecho por un experto en redes, en Instagram, Facebook, y me queda medir los enlaces de vista, La cuestión es cómo puedo rentabilizar. Pues eso te lo tiene que hacer un experto en redes. Yo no soy experto en redes. Es que, claro, luego cada medio es un medio y las redes sociales, eso es... Y cada red social es una red social diferente. O sea, es que ahora se lleva mucho Instagram, bastante más que Facebook, y luego, pero luego tienes otras redes sociales, tienes LinkedIn, tienes Twitter, entonces pues saco un anuncio hecho por un experto en redes Instagram. Es que ese experto que te hace ese anuncio te tiene que saber medir también. Normalmente una empresa cuando te lleva a las redes sociales también te hace la medición. Pero para que las redes sociales te las lleve bien una empresa, bueno, digo una empresa externa, pues es bueno que previamente se le haya transmitido muy bien lo que es la empresa, lo que quiere contar, el sentir, el hacer, todo ese tipo de cosas, se lo tienes que transmitir muy bien, ¿vale? Para que no haya ningún resbalón, porque las redes sociales las carga el diablo. Son muy complicadas. Son fáciles, algo tiene que tener, es económico, ¿no? Pero algo que son muy complicadas y te pueden salir crisis a la mínima. Y gestionar las crisis, pues bueno, hay que saber llevarlas. ¿Cuál es un buen momento para mandar una nota de prensa? Esa pregunta es muy buena. Pues mira, para mandar una nota de prensa tienes que pensar en la hora del... Primero tienes que pensar en el día. Primero tienes que pensar en el día, a ver qué día puede ser, digamos, el más indicado para que no haya mucha información. Y luego tienes que pensar en la hora. Mi última experiencia es que yo mandé una nota de prensa, no era nada de agroalimentario, era pues una amiga que me pidió una ayuda para un proyecto que estaba haciendo y tal. Estuvimos trabajando la nota de prensa el fin de semana y la mandamos el lunes a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana estaba en la página web del Heraldo. A las 10:30 en EFE. Y la trayectoria de esa información fue increíble. Enviada un lunes a las 9:30 de la mañana. Ha cambiado mucho. Antes ha cambiado mucho con las redes y con las páginas web. Antes te diría, pues, manda una nota de prensa pues hasta las 7 de la tarde. Ahora ya incluso los gabinetes de prensa te dicen que una nota de prensa como muy tarde a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que el periodista tiene su correo electrónico lleno de noticias y lleno de notas de prensa como la vuestra. O sea, sois uno más y os tenéis que diferenciar. Entonces, hay veces que el primero que llega es que el primero que entra. Y entonces tú vas sacando a primera hora de la mañana para los periodistas pues pueden ser eso, 8:30, 9 de la mañana. Ahora con el tema de las webs ha cambiado porque sí que hay páginas web que se empiezan a actualizar a las 7 de la mañana. Pocas, pocas. Tendrían los periódicos y las empresas periodísticas tendrían que estar más ágiles porque muchas veces cuando nos levantamos a las 7, 7:30 lo primero que miramos es el periódico. Entonces tendría que haber un equipo de periodistas puestos a trabajar desde las 6:30, 7 de la mañana como los matinales de la radio o los matinales de la televisión.
Eso es algo que va a ir llegando poco a poco. De hecho, ya hay medios que lo están haciendo a nivel nacional, pero bueno. Entonces, volviendo, los periodistas empezamos a trabajar pues sobre las 9 de la mañana, pues claro, los primeros correos que tienes son los primeros que les prestas atención, porque luego ya te metes en lo que es el día a día de si hay alguna rueda de prensa, alguna comparecencia o algún reportaje con el que tengo que seguir, y claro, ya te estás metiendo continuamente en su trabajo. Entonces, si quieres que te preste atención, yo creo que lo mejor, eso, antes de las 11. Y ya os digo, por experiencia, yo es que aluciné. No había tenido nota de prensa que hubiera tenido tanta efectividad. Un lunes a las 9 de la mañana. Muchas veces las informaciones, pues claro, nosotros los periodistas pues nos damos cuenta que a lo mejor estás preparando un evento o estás preparando un acto, una presentación y luego te sale una noticia bomba y es que pasa, por ejemplo, os cuento, ayer la Comisión de Agricultura presentó un programa que tiene el nuevo comisario de Agricultura, que como no sé si sabéis que el nuevo comisario de Agricultura, que es un polaco que se llama Wojciechowski, tiene un apellido rarísimo, y entonces pues este señor, desde que entró creo que en septiembre o octubre, bueno, ha trabajado un plan para la nueva política agraria comunitaria, que no es la PAC, es un plan dentro, en lo que digamos que prima la sostenibilidad y le ha llamado a este programa Farm to Fork, del campo a la mesa, que es algo de lo que venimos hablando desde hace 20 años, ¿no? Ese eslogan muy manido, no tiene nada de novedoso. Bueno, pues para el sector agrario va a ser complicado porque es un plan que conlleva pues, una reducción de fitosanitarios, de materias activas, de mayor medidas de bienestar animal, o sea, que para el sector agrario se lo está poniendo un poco más complicado. Pues esta mañana un compañero del curso de experto en comunicación agroalimentaria, pues a las 8 de la mañana nos escribe y me dice, me he revisado 5 periódicos, solamente ha salido lo del comisario en uno. Y claro, digo, es que estamos en una temporada, en una época que la actualidad está muy complicada como para meter una información. También hay que tener en cuenta, o sea, en estas épocas de la pandemia, el problema era si cuento, ¿qué cuento? Como empresa o como empresa, como entidad, o sea, tienes que tener muy en cuenta también el contexto. Por eso os decía, el día y la hora por el trabajo más bien por el trabajo del periodista. Otra duda, ¿la nota de prensa se envía a todos los medios de comunicación o hay un filtro para cada proyecto? A ver, las redacciones, primero, tienes que diferenciar, esto voy a enlazar estoy mirando también el reloj, voy a enlazar con la parte final, en la que hablo un poco de los medios, de los tipos de medios, pero bueno, ya lo adelanto. Primero tienes que pensar qué perfil de medio. Si quieres local o regional, por decirlo así, y generalista me refiero pues a las radios, a televisiones, a páginas web o a periódicos, pues como pueda ser aquí en Aragón, pues el Heraldo, el Diario de Teruel, el Diario del Alto Aragón, el Periódico de Aragón, si quieres ese perfil de medios o quieres medios especializados, ¿vale? Si quieres medios generalistas, tienes que saber qué periodista se dedica a ese área. Entonces, porque lo tiene que recibir la persona adecuada. Porque si... A la basura, a la basura, a la basura. Ah, eso, a la basura, sí, exacto. Es que oía a Pilar. Bueno, tienes que saber a qué periodista se lo tienes que enviar. Muchas veces los periodistas incluso llamamos para asegurarnos de que lo ha recibido, porque los correos se pierden. Entonces, no cuesta nada, si tienes el teléfono, me puedes llamar, pasar con fulanito tal. Mira, que soy de tal empresa, que simplemente te llamaba para garantizarme que te ha llegado el comunicado de prensa. Porque hay veces que los correos se pierden, se van a la bandeja de no deseado. ¿Me puedes confirmar, por favor? Pero bueno, eso yo lo hago para todo. Yo mando un correo y al día siguiente estoy llamando para asegurarme. Entonces tienes que saber, sobre todo, pues eso, en el Diario del Alto Aragón, en el Diario de Teruel, en el Heraldo de Aragón, ¿qué persona hace agricultura y alimentación, que es la que me interesa que hagan este proyecto? En Aragón lo tenéis fácil. En el Heraldo, por ejemplo, lo más sencillo, os vais al Heraldo del Campo y ahí tenéis a Chus García o a Alex Arroyo, que son los que más escriben. Entonces, pues bueno, es un poco dirigirse a esa persona, ¿no? O en radio igual. En radio es igual, saber un poco qué periodista se dedica a este área, ¿no? Normalmente, agricultura y alimentación se incluyen en el área de economía, para que lo tengáis claro.
que el periodista que hace economía hace agricultura, muchas veces, ¿no? Pues porque estamos también un poco para todos, para tapar agujeros en varios frentes, pero normalmente es el periodista de economía. Si luego te diriges a un medio especializado, pues en el medio especializado, pues bueno, ahí es más sencillo, ¿no? Vale, otra duda. Vale, ya está. Bueno, la relación con los medios de comunicación ya está. A ver cómo vamos del círculo. Herramientas de comunicación, nos queda media hora. Bueno, de esto ya hemos hablado también un poco, ¿no? Las herramientas de comunicación online y offline. Elisa, sigue comentando el Dulce que si la nota de prensa se enviaría a todos los medios de comunicación o hay un filtro para cada proyecto, para cada noticia que quieras comunicar, mandarlo a un determinado medio. Pues a los medios que te interesen. Es que como empresa que tiene un producto, tienes que saber qué medios te interesan. Es decir, depende de tus objetivos como de ventas o empresariales, ¿dónde te quieres dirigir? ¿Te quieres dirigir eso a un entorno cercano y regional y entonces puede salir empresa generalista o comarcal, por decirlo así? ¿O te quieres dirigir a un entorno nacional y quieres salir en medios especializados? Si tú quieres llegar al Canal Horeca, pues te puedes ir a lo mejor a publicaciones de Canal Horeca. Si quieres salir en revistas que hablen de alimentos de calidad, tienes que investigar qué publicaciones hablan de alimentos de calidad. Con marchamos y demás. O sea, con marchamos me refiero pues, a consejos de denominaciones de origen o de artesanía alimentaria. Hay muchas publicaciones y más online. Entonces, hay que, y ahora es sencillo, porque bueno, te requiere un tiempo de invertir y de trabajo, ¿no? Y de saber, de hacer una investigación de qué medios hay. Pero tienes que saber dónde te quieres dirigir. Y en función de eso tú seleccionas los medios. Pero es que eso es diferente para cada proyecto. Es que no va a ser lo mismo para el aceite que para el pistacho. Y no es lo mismo que el pistacho a lo mejor lo hagas para luego venderlo en sacos, que es que si tú te dedicas a meterlo en bolsitas y con una marca y comercializarlo. O sea, es que cada proyecto que tengáis y como tendréis, yo entiendo que visión de dónde queréis llegar, tenéis que buscar los medios de comunicación afines a eso. No sé si he respondido. O a lo mejor no he sido muy concreta, pero claro, es que si me dices a lo mejor tu proyecto... Elisa, Licia también comenta en el chat, siempre puedes programar cuando quieres que se publique algo, pero a veces pasa algo gordo en el mundo que te puede pasar desapercibido. En una clase de un curso que hice hace mucho nos pusieron un ejemplar de un lanzamiento de un producto en el 11 de septiembre que todo va ligado. Eso también yo creo que muchas veces va enlazado con el tema de que también te puedes salir con esa notición. Si está relacionado con tu producto y tú le envías a un profesional determinado que ese producto tuyo es beneficioso para ese caso, tienes muchas más posibilidades de que esa noticia o esa nota de prensa salga. A ver, mira, os voy a comentar. Eso es evidente, es así, como decía Alicia, ¿no? Antes de la pandemia, no sé si os acordaréis de las manifestaciones de los agricultores por las crisis de los precios. Bueno, manifestaciones de agricultores por crisis de precios, yo creo que ha habido toda la vida de Dios, por decirlo así, de siempre. Y manifestaciones ha habido a patadas. Es cierto que a finales de año se estableció un calendario un calendario de manifestaciones entre las tres organizaciones agrarias a nivel nacional que empezaron en Aragón, empezaron en Zaragoza, pues creo recordar a finales de enero, y al día siguiente continuaban en Extremadura. ¿Por qué salió todo ese boom de noticias entonces? Porque ni la gente de las organizaciones agrarias que trabaja, que son colegas periodistas y demás, se lo creían que podían tener ese boom. Porque se dio la circunstancia de actualidad, se sumaron varios factores que hizo que entonces eso saltara como una gran noticia. ¿Cuáles fueron los grandes factores? Pues bueno, principalmente pues que a unos de los agricultores que se estaban manifestando en Extremadura les apalearon.
¿no? O les apalearon, no sé, bueno, primero les apalearon. No estaba allí, no os puedo decir si les apalearon o si eran agricultores. Yo no estaba allí. Pero bueno, salieron las informaciones y bueno, y se empezaron a comparar pues con las manifestaciones que había habido en Cataluña, con lo cual ya lo empezaban a relacionar políticamente. Luego salió el presidente de la Junta de Extremadura defendiendo a los agricultores y en contra de la policía. Después, creo que un dirigente de UGT, que dentro de UGT hay una organización agraria, sacaron unas declaraciones que no estaban muy claras y a favor o en contra. Bueno, se montó, digamos, políticamente y socialmente se dio las circunstancias para que las manifestaciones por las crisis de precios, que ya os digo, llevan años, y que es que estamos hablando hoy, bueno, de estas crisis de precios, lo mismo que hace 16 años, en el 2004, de momento, salían noticias y fueran noticias durante 15 días, día tras día, tras día, tras día. Entonces, ahí, eso fue la tormenta perfecta. Fue la tormenta perfecta para que unas manifestaciones sin más, de repente fueran actualidad que nunca habían sido. O sea, yo no había visto nunca en los periódicos nacionales, ni en los programas de radio, ni en los programas de televisión, abrir con las manifestaciones de los agricultores. No lo había visto jamás. Y llevo 20 años en esto. O sea, creo que unos cuantos años, para hacer memoria, puedo contar, ¿no? Y es eso. Lo contrario te puede pasar igual. Ahora, ¿qué pasa? Que si vosotros hacéis productos, pues, bueno, a ver, productos agroalimentarios, porque claro, yo me estoy centrando siempre más en productos agroalimentarios, en productos, digamos, pues eso, pues aceites, vinos, mermeladas, licores, carnes, ¿no? Pues que tengan una marca y demás. Estos, digamos, no, la actualidad no la marca. Esto va a ser algo que siempre pues, se puede estar ahí. Por ejemplo, también una época buena para salir en los medios de comunicación es el verano. Di que los últimos veranos son muy activos en cuanto a información, pero la verdad es que en verano se puede, hay menos información y es, de hecho, hay una organización agraria que hace unos años, en el mes de agosto, mandaba un montón de notas de prensa y todas se las publicaban, porque es que había sitio en los periódicos. Entonces es una estrategia, es decir, ¿en qué momentos no hay nada y yo puedo tener más presencia? Pues en Navidades y después de Navidades, que la cosa está parada y hasta que retomamos nos cuesta, y en verano, hasta que otra vez, este verano no sé, este verano no sé cómo va a ser, pero normalmente esos tiempos también son buenos para mandar, pues eso, información de algo que no sea actualidad. Los medios especializados os tratarán con más cariño que los medios generalistas, porque los medios especializados, los que se dediquen a la alimentación, los que se dediquen a la agricultura, pues están mucho más sensibilizados con este tipo de información y os van a poner las orejas así de grandes, mientras que los generalistas, pues no, es que les llega mucha información. Venga, herramientas de comunicación online y offline. Bueno, herramientas online, pues las webs, que ya os he comentado que son esenciales, por lo menos para poneros cara a la empresa. Los blogs son una especie, bueno, los blogs, pues muchas veces en las webs se meten blogs. ¿Un blog qué es? Pues una bitácora, ¿no es? Es una serie de artículos en los que tú pues, puedes ir contando pues lo que quieras. O sea, pues hay gente que tiene un producto y que empieza a contar pues los beneficios de los ingredientes con los que hace el producto o maneras de cocinarlo y pone recetas en el tema del blog. O en otros blogs lo que se hacen es pequeñas notas de prensa de los eventos y de las ferias y de los acontecimientos pues en los que se ha estado presente la empresa, como noticias, por decirlo así. Y luego pues están las redes sociales, LinkedIn, que es muy profesional, que es sobre todo pues para trabajos profesionales, ¿no? Es decir, pues sí, pues ahí no muestras productos, ahí muestras el trabajo profesional que haces. Facebook, pues que es más de ocio. Twitter, que prácticamente se ha convertido Twitter en una herramienta en la que utilizamos pues los comunicadores y periodistas, por decirlo así, ¿no? A Twitter nosotros muchas veces vamos a ver qué información podemos captar y las empresas pues van a lanzar sus mensajes. Entonces Twitter muchas veces es fuentes de información, ¿no? Instagram,
que ahora pues vamos, es de las principales, y YouTube. También os digo, si tenéis un producto que lo queréis lanzar a un perfil muy joven, pues igual hay que investigar qué red social están utilizando esos jóvenes, porque TikTok está como muy de moda. Yo no sé ni cómo funciona, pero hay que ver. Y en esto, cuando queráis ver cómo llevar un Instagram o cómo llevar un YouTube, fijaros en alguien que os guste que lo haga bien, porque lo más fácil en esta vida es copiar. Entonces, pues bueno, copiar adaptándolo a lo vuestro, ¿no? A vuestro mensaje, a vuestro producto, a vuestro hacer, ¿no? Entonces, fijaros en alguien, o sea, hace un tiempo me comentaban pues que hay pues que además creo que es un proyecto de aquí, de emprendimiento agroalimentario, hay una cuenta de Instagram que lo llevan, son unos chicos que me parece que son de Muel, que tienen una ganadería de leche, me parece, y que hacen yogures y demás, y me decía una compañera, qué bien llevan la red de Instagram. Y dice, mira, la utilizan poco, pero es que lo hacen con tanto cariño y con tanta gracia. Y dice que qué bien lo hacen. Y me llamó la atención. O sea, porque, ¿veis? Reconde, son dos hermanos, Javier Exactamente. Sanz. Además están también en el mercado agroecológico. Sí. Estoy hablando con ellos. El sábado en la Plaza del Pilar hablé un ratico con uno que estaba. No, han abierto tienda en Zaragoza, ¿no? Me parece, Sí, ¿o sí, no? hay una tienda, no he ido a la tienda, pero decía que la tienda que le había funcionado un poquito peor, como no salía la gente en horario, pero que online también estaban vendiendo mucho en estos 2 meses de confinamiento. Sí. Pues ya veis lo que hacen en Instagram, porque me metí a la cuenta. Porque claro, como me lo comentó la compañera, pues sacan la fotografía de una vaca y les dicen el nombre, o mirar, oye, qué bien está comiendo esta otra vaca, o esta vaca ha tenido este ternero, o mirar esta puesta de sol en la granja. O sea, cosas, la comunicación emocional, que se llama, el llegar al corazón de la gente, suele funcionar mucho. Entonces, y eso es ponerle cariño. Eso es ponerle cariño y el saber encontrarle ese punto de poder contar con cercanía, con amabilidad, ¿no? El punto emocional, la verdad es que ahora nos agarra al consumidor. Y es una manera de entrar más al consumidor. Siempre, claro, en claro del producto, porque el tema, estoy pensando, por ejemplo, aquí en Marta de Torralba de los Isones, que tiene un proyecto que es un mini matadero fijo móvil, pues que ahí es un poco complicado, ¿no? El tema emocional, pero bueno. Vamos, seguimos. Online y offline. Pues bueno, las herramientas online y offline, pues la publicidad y los publireportajes que ya os he comentado, la nota de prensa, comunicado. La nota de prensa es, notas de prensa hay que sacarlas cuando ocurra algo. Las notas de prensa es una herramienta de comunicación pues que últimamente no se estila tanto, por decirlo así, porque llegó un momento en el que todo eran notas de prensa y al final, pues como recibías tantas, pues no hacías caso. Una nota de prensa bien hecha y lanzada en el momento adecuado puede ser eficiente y económica. Nota de prensa o comunicado. Notas de prensa no tienen que ser muy largas, tienen que ser pues como de folio y medio, acompañando de varias fotos, de varias imágenes, pues con un titular, con un antetítulo, un subtítulo, y bueno, y siempre poniendo un teléfono de contacto para ampliar información. Eso es fundamental, porque eso es lo que funciona, porque el periodista, si tiene tiempo y puede ampliar esa información, te va a llamar y te va a pedir más información. Entonces, siempre fundamental. Eso, no muy larga, folio y medio, fotografías y teléfono de contacto. Una rueda de prensa, pues una rueda de prensa es convocar a los medios de comunicación para contarles algo. Ahí sí que tienes que tener todavía más en cuenta qué día y qué hora, para no solo aparte con ruedas de prensa que hagan las instituciones o con eventos que haya, que ahora pues ya no hay, claro, pero ahora pues las ruedas de prensa ahora son online. Y puede que hayan llegado para quedarse, que las ruedas de prensa tú convocas a la gente, haces una rueda de prensa online, un cuarto de hora, tienen la información, les facilitas las fotografías y la documentación y chao, ya está. ¿Qué pasa? Que pierdes ahí un valor,
porque normalmente lo bueno de la rueda de prensa no es la rueda de prensa. Lo bueno de la rueda de prensa es que luego te quedas con el que ha hecho la rueda de prensa y le preguntas o le sacas información, más información de la que ha dado en la rueda de prensa, que es lo que te va a dar valor a ti como periodista, ¿no? Entonces, como periodista, pues las ruedas de prensa son muy cómodas, pero luego tú sacas menos valor, ¿no? En la rueda de prensa, al ser presencial, también es el momento de relacionarte con los periodistas, de a lo mejor entregarles pues esa bolsa con tus productos y con tus alimentos, de la que intercambies pues impresiones y algún chascarrillo y alguna de esto pues que establezca esa relación de confianza que decíamos, ¿no? De decir, pues bueno, pues mira, pues este periodista o esta periodista me lleva bien, pues me quedo con su teléfono y luego le llamaré, ¿te acuerdas de mí? Tal, ¿no? Para las siguientes veces. O sea, por eso es bueno el tener una relación y el mantenerla. O sea, porque es que luego, si tú empiezas a hacer comunicación, digamos, luego después es cuando te van a hacer caso. O sea, cuando el periodista se va a acordar de ti, de tu contacto y de tu historia y la va a seguir manteniendo. Si no haces comunicación, pues es difícil. O sea, por eso el tener pues una estrategia, un plan de poco a poco ir haciendo. La entrevista, pues a mí me gusta decir siempre como periodista que es una conversación. El periodista tiene que saber generar la confianza al entrevistado pues para que el entrevistado le cuente, ¿vale? El entrevistado pues tiene que ir con su argumentario preparado. O sea, lo que os comentaba en el plan de comunicación aquí, ¿no? Del argumentario, de saber qué es lo que quieres contar, pues evitar improvisaciones, tener un mapa de ideas y elaborar previamente todo lo que quieres decir, prepararte preguntas que para ti te resultarían incómodas para explicárselas bien. Todo eso tú lo tienes que tener previsto también en una entrevista, porque en una entrevista tú estás, pues digamos, frente a frente al periodista y te puede preguntar de todo. Entonces, pues tienes que ir preparado y tienes que saber responder. Y luego pues también están los eventos pues que pueden ir desde un evento que hagas como empresa, pues a lo mejor, pues no sé, si se inaugura una sede y se hace un día de puertas abiertas, por ejemplo, pues el participar en una feria. Eso también se cuenta muchas veces y se dice, pues esta empresa ha participado en esta feria y se hace una nota de prensa y demás, o incluso en la propia feria, pues se hace una rueda de prensa o se convocan a medios. Hay veces que se convoca a medios pues simplemente pues para mantener esa relación. O sea, hay veces que se convocan a los periodistas simplemente pues para en una feria, pues hay una empresa que tiene un stand y convoca a los medios pues para mantener esa relación, para hablar con ellos, para intercambiar opiniones, para decir ¿qué tal estás? Que es una manera de decir, acuérdate que sigo aquí. Comunicación de crisis. La comunicación de crisis es una parte de la comunicación que es la que tienes que hacer cuando hay una crisis. Entonces, pues bueno, ahora estamos en medio de una gran crisis, pero hay crisis que se dan. Acordaros de la crisis que hubo este verano en una empresa de Andalucía con la carne mechada. Aquella fue considerable. Y además, con los alimentos, tenemos la situación de las crisis alimentarias que preocupan muchísimo al consumidor y que te pueden hundir el producto, que te pueden hundir la empresa. Entonces, en una crisis la comunicación no te salva porque lo que está mal, ¿no? Pero en una crisis la comunicación bien llevada te puede ayudar a salir un poco mejor. Es decir, por ejemplo, la empresa, tampoco seguí mucho el caso, ¿no? Pero la empresa que pasó de este verano, que os decía el tema de la carne mechada, que salió varios días seguidos, creo que incluso un par de semanas en los medios de comunicación, pues bueno, la crisis era importante y la verdad es que ahí pues se van a enfrentar a problemas judiciales también, o sea que no es ninguna tontería, ¿no? Pero quizá, pues bueno, pues la comunicación les podría haber ayudado si hubieran sido transparentes, si hubieran sido pues, más honestos, si hubieran tenido un portavoz, que ahora os lo voy a comentar, pues les ayuda
a generar esa confianza que se genera, que se pierde en las crisis. En las crisis se pierde en confianza, se rompe el vínculo de confianza. Entonces, una buena comunicación honesta y sincera ayuda a recuperarlo. A ver, pues por ir un poco con la presentación, pues la comunicación de crisis pues es una situación sobrevenida e inesperada, pero no existe un modelo de crisis ni existe un solo sistema para combatirla. Aquí pues sí que os voy a decir pues diferentes fases, ¿no?, que pueden tener en una comunicación de crisis, en una crisis para llevar la comunicación, pero cada crisis es de un tipo y hay que saber llevarla. También os digo que la comunicación de crisis es efectiva cuando antes se ha empezado a comunicar. Es decir, si tú tienes un problema en tu empresa y alguien se empieza a rumorear y se empieza a hablar pues en el pueblo y llega al medio de comunicación comarcal y se saca y se publica, posiblemente el periodista que escriba esa información, si ha tenido una relación previa contigo y te conoce, igual te llama antes que sacarlo. Pero porque existe esa relación que tú la has trabajado antes. Es decir, porque como empresa tú antes te has preocupado de conocer al periodista, de contarle tu historia, tu producto, tu empresa, de establecer ese vínculo de confianza. Entonces, en el momento en el que se entera que pasa algo feo contigo, pues posiblemente el periodista te llame para contrastar, que se dice, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuál es tu opinión? Entonces, pues bueno, la comunicación de crisis, o que luego también puede pasar, si el periodista saca la información y no te ha llamado para contrastar, pues puede que te atienda porque tú antes has establecido una relación. O sea, que tú le digas, oye, que mira, que yo esto que has publicado esto, o que habéis contado esto, pues que yo llamo para daros mi versión y tal y cual. Entonces, si hay ya un vínculo con el profesional, con el periodista, te atenderá más fácilmente que si antes no lo había. Si empiezas de nuevas y le dices, oye, mira, que es que llamo por esta noticia que habéis publicado, que es que yo soy el gerente de la empresa. Pues claro, ahí ya tienes que empezar ese vínculo de confianza. Es decir, la comunicación de crisis es efectiva, pero tiene que haber antes una base de comunicación de todo lo que venimos hablando. Me faltan 5 minutos y quiero ir un poco rápida. Fases. Bueno, aquí está. Preliminar, pues primeras señales de la crisis. O sea, siempre que hay una crisis, pues antes hay ciertos avisos, ¿no? El gran estallido de la crisis, cuando se ve el problema, hay veces pues que tras la explosión de la crisis, pues bueno, eso se vuelve crónico y después de la crisis es cuando llega el análisis y la reflexión, que es lo que hay que pensar. Y respuestas ante una crisis. Bueno, pues el silencio puede ser una de las respuestas, no es para nada la aconsejable. La negación tampoco es, bueno, si hay un problema, pues lo más honesto es reconocerlo. A lo mejor no hay que contar todo, acordaros de eso, pero lo mejor es reconocerlo. Si hay un problema y lo niegas, mal vas a ir, porque luego será el problema mucho más gordo, ¿no? Hay veces que se traspasan las responsabilidades, ¿no? Es decir, vale, sí hay un problema, pero es que no es un problema mío, es que es un problema que es de otro. Entonces, es más recomendable asumir cada uno su parte de responsabilidades. Mirad, en cuanto a la comunicación de la crisis de la pandemia, me llamó la atención un artículo que leí al principio, en el que, no sé si era un alcalde de Estados Unidos o un gobernador, pues nosotros estábamos ya aquí confinados y en Estados Unidos todavía estaban diciendo que aquello no era nada. Y entonces, no sé si fue un gobernador o un alcalde que él estaba por el confinamiento, y por el confinamiento no sé si de su estado o su localidad. Ya perdonaréis que no recuerde yo el caso tan más concretamente. A mí lo que me llamó la atención fue que este gobernador o este alcalde lo que dijo fue, si quieren buscar un culpable de esto, piensen en mí, pero por favor hagan esto. Me llamó la atención porque fue un ejemplo que no había pasado en ningún sitio, ¿no? Entonces, asumes responsabilidades y dices, vale, yo soy responsable de esto, pero por favor, esto es así y háganlo así. Un poco el transmitir cierta honestidad, ¿no? El transmitir honestidad del ser, pues lo que estamos hablando continuamente, la confianza, la honestidad, la sinceridad.
Y antes de terminar, bueno, antes de terminar quiero revisar, no sé si hay más preguntas, porque, a ver, que me baje. Una matización que me encanta de Marta Martín, la del matadero, que dice, oye, que a ver, que hay alguna forma de llegar a la gente con el matadero, que es a través del sufrimiento animal en el transporte, destacar que claro, que aquí no va a haber sufrimiento, porque por eso ya llevamos nosotros las instalaciones al pueblo, ellos no van a sufrir, porque también cuando vemos, la verdad es que cuando vemos los camiones, es verdad que te da una sensación, ¿verdad? Bueno, ya hablo Pero por... ahí, Marta, sí. Sí. Ahí, Marta, te tienes que preparar muy mucho para el sufrimiento en el matadero. Porque ahí la gente que esté a favor, digamos, ahí los animalistas, con que tú les digas que no van a sufrir en el camino, te van a decir, sí, pero es que me da igual, es que van a sufrir luego en el matadero. Entonces, ahí te tienes que preparar para el argumentario, para poder refutar, para poder contestar. No sé si... Es que no tengo... No sé si me ha respondido. ¿Veis esto? Si fuéramos presenciales... En el matadero hay fórmulas para el no sufrimiento. Vale, muy bien. Los mataderos. Perfecto. Genial. Pues un periodista te diría cuáles y entonces tendrías que empezar a explicarlas. ¿Vale? O sea, que todo eso te lo tienes que preparar porque, bueno, a mí me parece que informativamente tiene un buen argumento. Aquí ahora por fin he abierto el chat. En el matadero hay fórmulas para el sufrimiento por los aturdidores. Exactamente, sí, pero hay gente que los aturdidores tampoco les gustan y te van a encontrar, te tienes que buscar todos los argumentos en contra para tú poder rebatirlos, para tú poder no quedarte sin respuesta. ¿Vale? Vale. Es imposible darlo. Ya, pero eso no lo puedes decir. Una consulta que podría hacer para los problemas de la alta De la miel, el jacetano, sí. Sí, ¿qué pasa con la miel? Las abejas, a ver, la alta mortalidad, ¿qué hacemos con la alta mortalidad? Ay, Dios mío, pues es que en este tema de, claro, en este tema de las abejas, por una parte tienes la barreosis, se llama, la barroa, ¿no? La barroa, que es esta enfermedad, y luego pues está todo el tema de fitosanitarios, pesticidas y demás. La barroa, exactamente. La barroa yo creo que todavía, no sé, yo cuando escribía de la barroasis no se sabía ni el origen, no sé si ahora se sabe. También recordar que si queréis... vale, sí, nos activamos el micro. Bueno, pues eso. Que la alta mortalidad, pues claro, se echa la culpa a los fitosanitarios, a los pesticidas, a todo esto. Los problemas con la cera y el ecológico. No entiendo. Si quieres, si le podéis activar el micrófono. Miguel, puedes hablar si quieres. Activa el micro, Miguel, si quieres. Hola, muy buenas, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Vale. Mira, estoy con un dilema bastante potente, quería hacer la miel en ecológico y hay problemas porque la cera sale contaminada, sale bastante contaminada y también el problema de la barroa. Y es una batalla bastante fuerte, no sé, para explicarlo a la gente, que un poco el producto, mi idea es hacerlo lo más natural posible. Pero la batalla que hay con la barroa, que hay muy alta mortalidad de colmenas y otras enfermedades, pues no sabía cómo explicarlo, digamos, a las personas que están buscando un producto natural. ¿Me he explicado? Sí. ¿Hola? Sí. El problema que tienes es el problema de explicarlo. Sí. Y entender, porque como todos somos la humanidad o gente somos muy ultras, en vez de ser racionales y entender las cosas, o somos muy pros o somos muy contra. Blancos y negros, estamos en una sociedad de blancos y negros, hay pocos grises. Exacto. Y si voy a lo ecológico, pues como le he dicho esta mañana al comité, pues voy a perder una alta mortalidad de colmenas.
Digo, pues, ¿cómo se traga todo esto? Porque no hay una solución y al entender al cliente que a lo mejor vas a lo convencional y decir un producto natural, pues no sabría explicarlo, porque es un sentimiento. A ver, yo ahí primero te diría, producto natural como etiqueta no hay, ¿vale? Luego, ¿la cera qué pasa? ¿Que la comercializas o qué? Al decir que la cera... La cera, si compras cera sale contaminada y a veces cuando te hacen el análisis en el Comité de Agricultura Ecológica, si sale contaminada, pues te lo echan para atrás. No puedes vender miel ni nada. Y como todos los campos, si tienes un campo al lado que echa sulfatos o contaminantes, pues la cera a las abejas te va a coger ahí y va a salir una cera contaminada. ¿Y tú lo quieres hacer en ecológico? Yo mide ecológico, pero como estoy ahora con el comité y todo, me parece que lo voy a dejar en convencional. Me echo para atrás. Bueno, yo primero te digo, para explicar el problema, que el problema será complicado, para mí lo más efectivo en cuanto a comunicación es hacer algún tipo de gráfico, por decirlo así, algo gráfico, estoy pensando en imágenes, ¿vale? Porque problemas tan complicados muchas veces se explican mucho mejor con gráficos, con viñetas, como si fueran de TV. Este tipo de imagen, no en texto, no estoy pensando en palabras, ¿vale? Ni estoy pensando en imágenes de vídeo. Estoy pensando más en un buen esquema que rápidamente ordene las ideas y te ayude a plasmarlo y a contarlo, ¿vale? Porque pues yo algunas veces que he trabajado con cosas así que son más difíciles de contar, pues lo mejor es hacer un buen esquema para poder explicarlo. Ese esquema, pues o si tú lo quieres, digamos, explicar al consumidor o al cliente que te compre la miel para luego distribuirla, pues no sé, si puedes hacer algún tipo de folleto o puedes tenerlo en o cómo lo puedes mostrar, ¿no? Serían los canales donde lo plasmarías, porque hemos hablado de canales de prensa, sí, pero a la hora de comunicar también tú te puedes hacer un folleto, te puedes hacer un cartel o te puedes hacer otro tipo de canal, ¿no? Que es el papel impreso. Es una cosa. Otra cosa yo te diría que, a ver, yo vivo en Zaragoza, soy de Monreal del Campo, Teruel, y consumo miel de mi pueblo. Y tengo muchas amigas aquí en Zaragoza que ya estoy cansada de traerles miel de mi pueblo y que el otro día les tuve que decir, apañaros que no puedo ir a mi pueblo por miel. Entonces, te digo que sí que la miel se está consumiendo, que ya el consumidor empezamos a saber, ojo a leer de dónde viene la miel, ya el consumidor empieza, porque ha salido mucho en televisión, ¿no? El tema este de la miel china, la miel mezclada, la miel que no tiene procedencia. Esa educación el consumidor la empieza a tener y a lo mejor, pues que vendes miel, entre comillas, convencional que no es ecológica, pues tienes tu nicho. De hecho, aquí, en este programa de emprendimiento agroalimentario, creo que son varios las personas que han pasado con proyectos de miel. Sí. ¿O no, Pilar? Sí, sí. Todos los años yo creo que hay uno o dos. Sí. Entonces, que no sé. Miguel Ángel, hay una persona muy, muy sabia que quizá te pueda llevar, que es Jesús de Cocolmena. Pues quizá te puedes ir a un productor, exactamente, que sepa de producción ecológica y que Estoy trabajando en Gadarnies, que están haciendo miel ecológica y estoy viendo los problemas. Pues tú lo sabrás mejor que nadie. Si por eso que me ha hecho dudar todo. Y hay una batalla muy fuerte. Claro, pues es que a veces a lo mejor miras con una idea y la tienes que cambiar. Sí. Pero, pues, y te tienes que ir reforzando, pues por eso claro, al principio lo que hablaba, ¿no? Que muchas veces el proyecto eres tú, pues el proyecto eres tú y tu proyecto y te tienes que ir reforzando y lo tienes que ir cambiando y muchas veces a lo mejor te pueden decir, sí, pero no es ecológica, y le puedes decir, bueno, pues sí, que sepáis que yo me tuve este planteamiento, pero es que luego es muy complicado conseguirlo y yo lo que quiero es tener el certificado. Lo que no voy a hacer es buscarme la vida para tener el certificado y que no lo cumpla. Y ahí demuestras la honestidad. Claro. Y ahí te haces creíble. O sea, es mejor que cuentes, yo quería hacerlo y no he podido, o no me ha salido, que el decir, pues lo soy, pero realmente no lo eres. O lo he intentado, pero que se me han muerto muchas abejas por intentarlo así. Claro. Pues muchas gracias.
No, de nada. Aquí te dicen Jesús de Cocolmenas, profesor, perito apicultor, productor y activista de Greenpeace. Te dice Marta. Vale, pues a ver si consigo el contacto. Marta del Matadero. Pues nada, con el activista de Greenpeace le puedes preguntar argumentos para que te ayuden al tema del matadero y demás para prepararte tu argumentario. Bueno, por repetir un poco la tipología de medios de comunicación, pues según el canal, ya lo hemos ido hablando, tenéis la prensa escrita, periódicos o revistas, cada vez menos, porque ahí tenéis que saber que en el papel el espacio está limitado. Es decir, las páginas de periódico, las páginas de revista tienen el tamaño que tienen y caben las letras que caben. No pueden alargar ni acortar. ¿Vale? En Internet puedes escribir los chorizos que quieras, que tienes ahí, vamos, párrafos y párrafos puedes añadir. En radio está el medio de radio y ahí tenéis la limitación del tiempo, igual que en televisión. En televisión ya os he dicho que a lo mejor podéis pasaros una mañana para salir 3 minutos. No os frustréis, es así. Online tenéis las webs y los blogs, que ahí no hay limitación ni de espacio ni de tiempo. Por cierto, un formato que se está llevando mucho ahora, bueno, ahora se ha puesto muy de moda todo el tema de los canales YouTube o los Instagramers que tienen sus canales, que eso ha llegado para quedarse. Que es un canal interesante, si os podéis grabar vídeos, a lo mejor pues grabar vídeos haciendo pues trabajando en la colmena o explicando cómo funcionan vuestro proyecto o cómo se está realizando y demás, y luego lo vais publicando, se pueden hacer vídeos y fotografías. Hay otro nuevo canal que son los podcasts. Los podcasts son como programas de radio que van encapsulados, por decirlo así, que tú los escuchas cuando quieres. Entonces, a mí es claro, yo también es que escucho mucho radio, pero a mí es un sistema, el de podcast, que me gusta mucho, y el de los vídeos también, porque el consumidor de medios de comunicación estamos cambiando muchísimo, consumimos lo que queremos y cuando queremos. Entonces ya no vamos a ver la televisión, pues los canales que teníamos, porque ya vemos las plataformas y ya nos vamos a meter pues a YouTube, al perfil de Instagram que me cuenta lo que sea de cocina, sea de moda, sea de agricultura, sea de apicultura, sea de lo que sea, ¿no? Cada uno va a buscar sus preferencias y ahí pues estará el saber, el ganarse, el tener la gracia, como decía que tenían los de Torre del Comte, ¿no? Para llevar las redes sociales pues de una manera cercana. Los medios también, según la difusión, pueden ser comarcales, los que tienes más cerca, regionales y nacionales, o bueno, también internacionales. Los tipos de medios según la naturaleza de su editor, son los públicos o los privados. Es decir, públicos tenemos Radio Nacional, Televisión Española, Aragón Televisión, Aragón Radio o revistas de la propia administración pública. En tiempos el gobierno de Aragón tenía una revista que se llamaba Surcos de Agricultura y ahí hay veces que también salían pues, proyectos, ¿no? Pero bueno, eran más vinculados a lo mejor con el programa Líder y con los grupos de acción rural. Y luego están los medios privados, ¿no? Los medios privados pues, generalistas o especializados. Y luego están las publicaciones propias, porque tenemos también pues, las organizaciones agrarias, las cooperativas, las empresas que tienen sus propias publicaciones. Esas publicaciones de organizaciones agrarias, de cooperativas y de empresas, también puedes salir ahí, también puedes hacer publicidad ahí, y es un canal de comunicación más bien interna que externa. Lo que os explicaba de la comunicación interna, de hablar con los trabajadores, pues bueno, en una organización, en una cooperativa, es una manera de establecer esa comunicación con los socios de la cooperativa o con los afiliados de la organización. Según la información están los medios generalistas o los especializados, ¿no? Y en especializados tenéis que saber pues que hay muchos medios, hay muchas revistas, muchas páginas web y tenéis que encontrar cada uno el medio donde vuestro proyecto, digamos que es más afín, donde puede cuadrar mejor, donde es el medio que más le va, ¿no? Porque tenemos revistas especializadas de tecnología agrícola, de maquinaria y varias, y hay portales web especializados en maquinaria agrícola. Los tenemos de distribución alimentaria y retail, los de AliMarket, los de distribución y consumo, es pues otro tipo de publicación que te habla mucho pues, de la distribución de los alimentos, de alimentación y salud. Si nosotros queremos ser pues,
un producto vinculado con una buena salud, pues podemos dirigirnos a ese tipo de productos, de publicaciones, que hay muchas, de ganadería hay muchísimas publicaciones, las tienes las de porcino, las de selecciones avícolas de avicultura, en vacuno tienes las de vacuno de leche, que lleva un montón de tiempo en una revista que ahora no me acuerdo del nombre, Frisona, se llama Frisona, como las vacas. Entonces, y tenéis ahí muchísimas publicaciones más o menos técnicas, ¿no? Y de productos ecológicos también tenéis, hay ferias que también tienen sus publicaciones, estoy pensando en ferias ecológicas que tienen sus publicaciones o sus canales de información y de comunicación con sus newsletters. O sea que ahí es una labor en la que, como he dicho desde el principio, tenéis que invertir un poco de tiempo. Recomendaciones finales. Y ya terminamos, que ojo, ya me he pasado, ¿eh? Bueno, recomendaciones finales. El departamento de comunicación, pues a ver, es prescindible, ¿no? Pero la comunicación favorece el desarrollo de la empresa y de la marca, como os he dicho, más a largo tiempo. No es marketing. Yo sí que os recomendaría que si queréis hacer algo pues más o menos bien hecho, o queréis llevarlo en el tiempo, o que habéis decidido invertir en comunicación, pues contéis con un profesional de la comunicación. Si es un profesional de la comunicación que conoce el sector agrario, pues mejor, porque, a ver, porque el lenguaje en el que hablaréis será el mismo. Y os voy a poner un ejemplo. Yo trabajo actualmente con una empresa en Zaragoza que se llama Tereos, antes era Campo Ebro. Ellos solamente compran maíz isogénico, o sea, no transgénico, para convertirlo en glucosas o isoglucosas, y en destrosas y en almidones. Bueno, entonces, una vez me dijo un compañero, Elisa, qué suerte tenemos, que a ti no hay que contarte que el maíz se siembra, no se planta. O sea, porque antes trabajábamos con una compañera que cada vez que escribía que se plantaba el maíz y le decíamos, no, que el maíz el maíz es que se siembra, no se planta. Entonces, si trabajáis con alguien que conoce el sector de la comunicación agroalimentaria o de la información agroalimentaria, siempre será más fácil acertar, y también será más fácil el comunicaros con él porque conoce el sector y os entiende, ¿no? Hay que ser transparente, hay que ser honesto, creo que lo he dicho bastantes veces. Al periodista hay que verlo como un aliado y hay que tratarlo pues bien, normal, como una persona normal. No hay que ver en él a un enemigo ni, oye, cuidado con lo que vas a hacer. Si aquí le puede decir, pues mira, esto sí que me gustaría que por favor, pues a la hora de contarlo, ponle un poco de cariño, ¿vale? Para ser noticia hay que aportar valor. Siempre que queráis contar algo, pensar en que el periodista va a contar un porqué. Os tenéis que plantear vosotros el por qué lo cuento, ¿no? El aportar valor es algo, aportar una novedad, o una novedad pues de algo, ¿no? Pues un nuevo producto, o una nueva acción, o que se va a ir a una feria, o que se va a estar presente en una cadena de distribución grande. O sea, hay que aportar algo nuevo. En las crisis que haya de la empresa, el no hablar es suicida. La comunicación no te va a resolver el problema, pero te va a establecer esa confianza con tu cliente o con tu consumidor, que es fundamental para mantenerlo ahí. Los medios especializados siempre serán más receptivos a vuestras historias. ¿Por qué? Porque viven de esas historias, porque las necesitan. Entonces, los medios generalistas tienen muchas historias de muchos ámbitos, de deportes, cultura, política, economía. Los especializados siempre os van a mirar mejor, siempre es que os necesitamos cuando estamos en los medios. Y luego la última, que no la veo, online. Hay muchos beneficios, pero hay que contrastar. O sea, en el online, en el online hay muchos beneficios porque el online te facilita, o sea, es muy accesible la información online. Y de hecho es tan accesible que todos podemos tener nuestro blog, nuestra página web, nuestro perfil y podemos contar nuestras historias. Pero siempre, siempre, siempre nos tenemos que preguntar si eso que nos está contando es verdad. Porque es cierto que yo siempre digo que los periodistas somos los que nos dedicamos profesionalmente a contar las cosas. Ahora, con las páginas web, con las redes sociales, con los canales, todos podemos tener nuestro periódico
nuestra revista y podemos tener también nuestro canal de televisión. Pero hay que preguntarse siempre si el que me lo está contando, ¿por qué me lo está contando? ¿No? O sea, el problema de la infosicación que tenemos ahora es eso, que estamos infosicados. Entonces ahora tenemos demasiada información y tenemos que aprender a cribar, tenemos que aprender a seleccionar. Entonces, el online está muy bien y desde luego que es un buen escaparate y es un escaparate indispensable para cualquier empresa. Además, si tenéis una página web, por favor, poneros fotografías bonitas, poneros una tipografía clara, hacer un menú claro, accesible, lo más sencillo posible, que no sea nada farragoso, que sea algo, y siempre haced una cosa, probad con vuestra madre, con vuestro padre, con vuestros hijos, con vuestros tíos, probad. Esto se entiende, que es lo que yo hacía. Yo cuando trabajaba en el periódico había reportajes que, a ver, yo llevaba trabajando con ese reportaje durante una semana y tenía un montón de información aquí. Y la intentaba escribir y se lo daba pues a mi compañera que era secretaria y que ella sabía de números, pero no sabía de actualidad. Y le decía, Teresa, ¿lo entiendes? Y ahora cuéntamelo. Si me lo contaba bien, lo entendía y funcionaba. Si me lo contaba mal, le decía, ya lo tengo que volver a escribir. Pues lo mismo. Si queréis hacer una página web, pues decir, oye, testearla con la gente que tenéis alrededor. Resulta claro, os gusta, no os gusta, ¿te quedarías más tiempo? O sea, ¿te gusta investigar? ¿Te gusta la historia como la estoy contando? Hacer pruebas con los que tenéis cerca, ¿vale? Y bueno, nada más, que si queréis dudas, pues aquí puedo seguir, que como es un tema que me gusta, pues yo podría estar horas, y que si cualquier cosa, pues aquí tenéis mi correo, elisaplumeda@hotmail.com. O sea, de hecho, el año pasado me he encontrado con varios alumnos de este curso durante todo el año y nos vamos saludando en diferentes eventos y es una alegría la que me pego. Es una pena que nos pueda conocer en persona, pero la verdad es que sí que me gusta saber, pues luego encontrarme con proyectos, incluso con el curso de comunicación agroalimentaria que coordino el año pasado, una alumna quiso hacer un proyecto, trabajo fin de curso sobre los millennials en el sector agrario y le puse en contacto con muchos alumnos de este curso, ¿no? Por eso, porque nos gusta también a la gente que hablamos, escribimos y contamos el sector agrario y que somos de pueblo y que sentimos el pueblo, pues el decir, jolín, pues ahí hay gente que está luchando y que se está buscando un porvenir, ¿no? Que eso yo creo que siempre es bonito contarlo. Bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Elisa Blumez. Yo creo que nos has desgranado un poco, nos has acercado, ¿no?, a conocer lo que es el mundo y el ámbito de la comunicación y del periodismo y saber un poco triquiñuelas, permítemelo, ¿no? Cómo tratar, cómo entrar, duraciones, cosas que a veces no entendemos. Que dices, pues a nosotros como institución nos ha pasado, ¿verdad, Fernando? Dices, joder, se han pegado grabando no sé cuantísimo rato, se han pegado en el evento las 2 horas y luego sacan un trocito en el margen izquierdo del Heraldo de no sé qué, joder, y han tenido... No sé qué harán con todo el contenido, el volumen de contenido, digo, ahí se quedará, digo, pero no lo han puesto en valor, ¿no? Yo, por aportar también, decir que cuando decías que en todos, cuando queramos comunicar algo y cuando queramos generar noticia, hay que aportar valor, yo creo que va a ser el gran momento de las alianzas, ¿no? De las colaboraciones, de la cooperación, no solo entre productores, sino medios, lo que tú decías, ¿no? Vamos a ayudarnos unos a otros, ¿no? Las revistas especializadas, los medios especializados, vamos a nutrirnos poco a poco de un trabajo pues, de calidad y mostrando, no sé, pues una visión optimista y positiva también de lo que es la transformación agroalimentaria, que es que ya vamos a dejarlo de que el agricultor siempre protesta, de que la cadena, de que hay mucho intermediario, que también, ¿no?, hay que mejorar y hay que solucionar ese tipo de problemas. Pero luego también es ver esa cara amable también de otras cosas, oye, que con tu esfuerzo personal, equipos de promotores que dinamizan además los territorios, están sacando adelante productos de muchísima calidad y mucha excelencia, ¿no? Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor. Y ahora, además, tened en cuenta una cosa, algo que va a cambiar posiblemente, y no quiero ser gurú porque estamos en época de gurús y no es algo que me guste mucho, pero yo sí que lo oí en noviembre en un foro que hubo aquí en Zaragoza, que con las nuevas tecnologías y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que eso sí que es cierto que en estos meses se están desarrollando y se van a desarrollar
lo que se iba a desarrollar en años, lo que se van a evitar, lo que se va a prescindir es de los intermediadores. Entonces, es verdad que yo cada vez más como consumidora, cuando adquiero un producto, quiero saber qué hay detrás. ¿Quién hay? A veces busco hasta la fotografía del señor o la señora que lo está haciendo. Mirar hasta qué punto, ¿no? Llego, ¿dónde se hace? Si puedo ver, pues a lo mejor la finca, la fábrica, que me cuenten la historia de por qué lo hacen. Nos engancha eso. Esa es un poco la comunicación emocional que decía, ¿no? Pero yo creo que eso es el aportar el valor al producto. O sea, una etiqueta bien hecha, un nombre bien elegido, vende. Pero luego si le empiezas a poner los lazos que digo yo y las flores de la historia, la fotografía, pues se lo vas alimentando pues con el día a día de lo que vas trabajando, del mimo que le pones, del cariño, pues ves ahí pues algo que te gusta, ¿no? Y eso es un poco fidelizar. Entonces, sí que es cierto pues que, bueno, ahora en el tema de la alimentación pues hay un debate, ¿no? de la comunidad, que lo hablábamos al principio antes de empezar la charla, ¿no? De si todo va a ser comercio online, como estamos en el momento de blancos y negros, que hablábamos con el chico este de Jaca, ¿no? Pues todo va a ser de que se va a comercializar online o se va a comercializar presencial, ¿no? De que vas a ir a la tienda. Pero sí que es cierto pues que el intermediador puede que se pierda y que el consumidor, pues, o una parte del consumidor, pues quiera acceder directamente a los productos. Ya llevo años escuchando las historias de las naranjas, de la gente que nunca compraba naranjas online y que ahora ya lleva varios años que las compra ecológicas desde no sé dónde, que se las lleva no sé quién, ya son varios. Entonces, pues debe haber mucha gente comprando naranjas online, porque a mí ya me han contado varias historias. Entonces, sí que ahí, sí que creo que va a cambiar, ¿eh? Esa parte, bueno, ya cambia, ya venía de, o sea, nunca va a ser de pasar de blanco al negro, esto sí que va a haber grises en medio, pero sí que eso sí que los intermediadores a la hora de comercializar, yo creo que ahí sí que se pueden perder. Sí, pero ganará lo directo, ¿no? Ganará el canal de distribución corto, de más directo. Claro, y ahí es donde también el productor puede ganar más dinero y tener más valor. ¿No? Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Elisa. Si no tenéis preguntas, de mano alzada no hay nada, ¿no? No, en principio no. Fernando, no. Oye, pues el martes que viene, pasar buen fin de semana a todos los participantes y el martes que viene nos toca el interesante mundo de los números con Moisés Martínez. Martes y jueves trabajaremos las estimaciones. ¡Bien! Bueno, ahí me tendría que meter yo también, ¿eh? Coger fuerzas para el martes. Oye, que muchísimas gracias, que la verdad que gracias. Bien almorzadicos, que entramos en materia también económico-financiera, pero que es muy importante, la viabilidad es muy importante, ¿eh? Para que también sean sostenibles las iniciativas. Entonces ya sabéis que el IAG siempre raya casi en obsesión, pero no me gusta la palabra. Es nuestra, no sé, queremos aunar esfuerzos en eso, ¿no? Concentrar esos esfuerzos, que sean viables y sostenibles todas las iniciativas en la que participamos, en la que os acompañamos, os intentamos un poco pues, ayudar en el camino de creación, ¿no? Y de lanzamiento de esas iniciativas.